Buenas tardes, estimados directivos, docentes, personal administrativo, auxiliares de educación y comunidad educativa en general. Mi nombre es Waldo Neves Lezameta, soy parte del equipo de comunicación y articulación de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar y los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar, denominado Liderando el inicio del año escolar 2025, planificación de acciones para fortalecer la práctica pedagógica orientadas a la mejora de los aprendizajes. Reciban un afectuoso saludo del director de fortalecimiento de la gestión escolar, Gonzalo Escalante Barrantes. Muy bien, para iniciar me gustaría comentarles que el principal objetivo de este evento es brindar orientaciones y pautas a los directivos para ayudarles a organizar las acciones de fortalecimiento docente durante el año escolar. Estamos seguros de que las pautas y orientaciones que se compartirán en este espacio complementarán la gran labor que realizan en sus instituciones educativas. También quiero mencionarles que en los comentarios anclados de esta transmisión tienen tres enlaces. El primero es para completar el registro de asistencia. El segundo es para que registren sus consultas respecto a los temas que se abordarán el día de hoy. Y el último enlace es para la encuesta de satisfacción. También las y los animo a compartir el enlace de esta transmisión con sus colegas y comunidades educativas, ya sea a través de redes sociales u otros canales de comunicación. Muy bien, dicho esto, hoy se abordará un tema de gran importancia y para ello les comentaré cómo estará distribuido este webinar. Iniciaremos con el bloque 1, denominado Fortalecimiento docente y su importancia. En el bloque 2 se compartirá la exposición denominada ¿Qué fortalecer en el docente y cómo hacerlo? Y en el bloque 3 se desarrollará la presentación denominada Organización de acciones de fortalecimiento durante el año. Finalmente, tendremos un cuarto y último bloque donde se estarán resolviendo algunas de las preguntas planteadas a lo largo del webinar por el público. Cabe resaltar que los cuatro bloques estarán a cargo de Diego Chacón, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar. Muy bien, por otro lado, les comento que este webinar también está siendo transmitido desde el Facebook de la plataforma Perú Educa, así como desde el Facebook del Ministerio de Educación. Por lo tanto, enviamos un gran saludo a todas las personas que se están conectando desde diversas partes del Perú. Ahora sí, vamos a presentar a Diego Chacón, quien iniciará con la presentación del bloque 1, fortalecimiento docente y su importancia. Adelante, Diego, por favor. Buenas tardes, queridas y queridos directivos de todo el país. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy y poder acompañarnos en este importante espacio que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Como bien ya mi compañero les ha podido comentar, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre lo que es el fortalecimiento docente, que es un proceso bastante importante que seguramente ya debemos estar pensando cómo vamos a desarrollar durante el año. Y para poder empezar voy a pasar a compartir en este momento mi pantalla. Denme un momento, por favor, para poder compartir mi pantalla de manera que todos ustedes puedan ver ya la presentación. Denme un segundo y listo. Ahí ya estamos compartiendo. Perfecto, muy bien. Me informan que ya se ve todo muy bien. Y vamos a empezar, tal y como ha dicho mi compañero Waldo. El día de hoy vamos a tener este tema tan interesante llamado Orientaciones para el diseño y planificación de acciones para fortalecer la práctica pedagógica orientadas a la mejora de los aprendizajes. Va a ser, pues, como vemos, el foco del día de hoy, el trabajo de fortalecimiento docente, que va a ser la concentración de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y seguramente tenemos muchas preguntas y vamos a estar teniendo más preguntas conforme vayamos avanzando. Una primera pregunta que podemos tener es, ¿qué es el fortalecimiento docente? Otra pregunta que también se nos viene a la mente puede ser, ¿es lo mismo que monitoreo y acompañamiento? Otra pregunta también podría ser, ¿por qué tengo que estar pensando en eso si aún no inician las clases?
También podríamos preguntarnos, ¿todo eso está a cargo del directivo? También algunos se podrían preguntar, ¿por qué siempre el fortalecimiento se enfoca en el trabajo en el aula, cuando también hay muchas cosas que se hacen fuera de ella? Y otra pregunta que podemos tener también ahí es, ¿tengo que fortalecer todo el año? ¿Puedo usar las semanas de gestión para ello? Entonces, son muchas las preguntas que seguramente vamos teniendo y que estamos en este momento teniendo en nuestra mente, estando ya muy cerca de iniciar nuestro trabajo, nuestras clases. Las clases están por empezar el 17 de marzo, pero muchos de ustedes ya estamos a puertas de la primera semana de gestión, que arranca la próxima semana, y estamos seguramente planificando y pensando todo lo que vamos a hacer, cómo organizar esta primera semana, y también parte del día de hoy justamente busca eso, busca poder brindarles algunas herramientas que les ayuden a definir qué podemos planificar para estas primeras 2 semanas de gestión con todo lo que implica y todo lo que se nos viene encima seguramente. Entonces, el día de hoy el webinar, tal y como ha mencionado mi compañero, va a tener 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar del fortalecimiento docente y su importancia. En el segundo bloque vamos a hablar de qué y cómo fortalecer. Y en el tercer bloque vamos a hablar sobre la organización de las acciones de fortalecimiento durante el año. Esa va a ser justamente la consigna de los temas a plantear el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el primer bloque justamente para hablar sobre el fortalecimiento docente y su importancia. Y algo que siempre es importante que nos preguntemos y que no dejemos de pensar en ningún momento es cuál es la gran meta que nos reúne a todos, qué es aquello que nos está movilizando, cuál es la razón principal por la que hacemos todo lo que hacemos, por lo que organizamos todo lo que organizamos. ¿Cuál es esa meta principal, eso que estamos juntos pensando que tenemos que lograr a final de año? Y sí, seguramente ya todos lo han pensado, es justamente lograr que nuestras y nuestros estudiantes se desarrollen integralmente. Y es hacia lo que vamos. Todas las acciones que hacemos finalmente giran en torno a esto, a lograr que nuestros y nuestros estudiantes se desarrollen integralmente, que puedan desarrollar todas las competencias que están planteadas en nuestro currículo nacional. Y es muy importante que tengamos en cuenta todo esto porque va a ser el punto de partida hacia el que justamente nos va a movilizar todas las acciones que vamos a trabajar. ¿Y cómo logramos que los aprendizajes ocurran? ¿Qué tiene que ocurrir para que finalmente se desarrollen los aprendizajes? ¿Cuáles son esas acciones que tienen que pasar para que los aprendizajes ocurran, para que nuestros estudiantes se desarrollen integralmente? Pues efectivamente, la comunidad educativa en pleno, no solamente los docentes, toda la comunidad educativa en pleno, incluyendo también los padres de familia, los propios estudiantes, la comunidad, debe contribuir para el desarrollo de aprendizajes. Desde los docentes hasta las familias, los estudiantes, la comunidad, el personal administrativo, todos tienen que contribuir juntos a esta labor. Es un trabajo conjunto. Y es muy importante porque a veces se siente que hay una carga muy fuerte planteada hacia el directivo y seguramente ustedes lo sienten mucho, que hay mucha carga y mucha presión hacia ustedes. Y es verdad que existe mucha esa presión, pero es importante compartir y entender que finalmente el compromiso de los aprendizajes es un trabajo de todos y que todos juntos podemos lograrlo si es que nos esforzamos y esa debe ser nuestra meta y la forma en que trabajemos. Entonces, si bien toda la escuela influye en el aprendizaje, sí, pues es evidente la importancia de lo que ocurre en el aula de clase. Y quienes asumen un cargo directivo deben garantizar que en las aulas se desarrolle el aprendizaje. Y quien desarrolla el aprendizaje o quien contribuye a desarrollar el aprendizaje en el aula, el docente. Las y los docentes son clave en esta labor. Nuestros profesores, nuestras profesoras son clave en lograr que podamos haber aprendido cosas en nuestra vida en general. Y es fundamental que hagamos muchas acciones en torno a justamente fortalecerlos. Entonces, si nuestro objetivo final, como vemos en el gráfico, en la imagen, es el desarrollo integral del estudiante, hay un camino previo que tiene que ver con el trabajo que hace el docente. Por lo tanto, el desempeño docente, la capacidad y las competencias que tenga el docente para poder desarrollar estos aprendizajes va a ser fundamental. Y en ese sentido, el rol del directivo, del director, la directora, el subdirector o subdirectora, es fundamental
porque hay un liderazgo pedagógico que hay que ejercer. El liderazgo pedagógico es este liderazgo que está enfocado justamente en lograr aprendizajes, en lograr desarrollo de habilidades en las y los estudiantes. Es finalmente hacia lo que todos aspiramos. Y el liderazgo pedagógico es lo que va a movilizar y va a mover constantemente el trabajo que hacen los y las directivas en general en nuestro país. ¿Por qué? Porque el directivo justamente acompaña, motiva, facilita espacios para desarrollar capacidades que optimicen el trabajo de los docentes. Ojo con esto, acompaña, motiva y facilita espacios. No es que los ejecute, vamos a hablar luego de eso, pero no es que los ejecuten, no es que ustedes como directivos tengan que ejecutar todo. Lo que hay que hacer es acompañar, motivar y facilitar espacios. E incluso vamos a ver que es posible que los propios docentes sean quienes se encarguen de eso a partir de lo que podamos nosotros promover. Y obviamente los estudiantes, perdón, los docentes se vinculan con los estudiantes. Se vinculan con ellos directamente y facilitan experiencias de aprendizaje significativo, garantizando su bienestar y comodidad. Finalmente lo que buscamos es que en una hora de clase los estudiantes se sientan felices, se sientan contentos, se sientan seguros y que tengan un bienestar que les haga sentirse bien y que además están aprendiendo y desarrollen capacidades, las capacidades que están en el currículo nacional. Por lo tanto, el trabajo del docente va a ser fundamental y por lo tanto el director es quien moviliza y quien se asegura y quien ayuda y contribuye a que eso pueda ocurrir finalmente. Es muy importante tener en cuenta este gráfico porque nos explica un poco justamente esta ruta que tiene el rol directivo, que es acompañar y motivar y facilitar los espacios para que el docente pueda justamente ejercer bien su trabajo y su compromiso de lograr desarrollar integralmente a las y los estudiantes de nuestras aulas de clase. Entonces, en mi rol directivo, ¿puedo generar acciones para fortalecer las capacidades del equipo docente? ¿Puedo hacerlo? Y la respuesta es que sí, claro que sí. Y es muy importante investigar y conocer qué es lo que define lo que se requiere fortalecer en un docente. Porque hay mucha literatura, hay muchos materiales, pero hay varias cosas que sí es importante que tengamos en cuenta sobre qué es justamente lo que tenemos que fortalecer en los docentes, qué tenemos nosotros que fortalecer como docentes. Y lo primero y lo principal, quizás, o no lo principal, pero lo primero es justamente las propias necesidades de mis estudiantes y de mi institución educativa. Las propias necesidades de mis estudiantes. No puedo fortalecer a los docentes si no sé qué necesitan mis estudiantes, porque justamente el fortalecimiento va a ir enfocado en mejorar aquello que se requiere para alcanzar esas necesidades que tienen los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino la institución educativa. Por eso es fundamental tener un diagnóstico claro de cómo está la escuela el día de hoy y los aprendizajes de mis estudiantes. El diagnóstico que se hace a principios de año, que se hace durante estas etapas, ya sea que se va a hacer un nuevo PI o que se va a renovar el PAT, mejor dicho, ya sea que se vaya a cambiar el PI o estén ya elaborando el PAT de este año, es fundamental tener un diagnóstico de toda la situación de la escuela. Y este diagnóstico se debe hacer necesariamente, sí, pues, antes del inicio de clases, porque la utilidad que va a tener es muy amplia. El diagnóstico, y ustedes lo saben perfectamente, va a ayudar a saber justamente cuál es el estado actual de toda la situación de la escuela, no solamente a nivel de aprendizaje, sino a nivel de condiciones, para pues lograr activar todas las acciones que voy a tener que activar durante el año. Y acá quiero hacer un primer aviso de algo que va a ocurrir durante este webinar. Nosotros somos conscientes que muchas veces los webinars ustedes no los pueden ver en vivo, pero los suelen ver después. Pero si nosotros colocamos los enlaces de, digamos, las páginas que queremos compartir con ustedes en el Facebook o en el de Perú Educa o del Ministerio de Educación, se pueden perder. Entonces, estoy dejando en pantalla dos cosas. Estoy dejando en pantalla para que lo puedan ver luego con más calma el QR para que les salga directamente esta página web, o pueden directamente marcarla, que es justamente para un formato de un diagnóstico. Y acá quiero pasar un poco también a explicar que dentro de la página del Ministerio de Educación, nuestra página de directivos, ustedes conocen esta página web, directivosminido.gov.p, tenemos una serie de recursos sumamente interesantes que pueden ser de mucha ayuda para ustedes. Justamente tenemos algunos instrumentos que son muy buenos y que les pueden ayudar para este proceso de diagnóstico. Si ustedes van a la parte de recursos de gestión de la dimensión estratégica, van a poder encontrar este documento, bueno, varios documentos en realidad para armar diagnósticos. Entonces, la página que les he puesto en la diapositiva y que la voy a regresar en un momento,
justamente les va a dar acceso a este documento, pero son algunos instrumentos que ustedes pueden utilizar para hacer su diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico de cómo está la escuela el día de hoy en relación a cada uno de los compromisos de gestión, de manera que ustedes puedan colocar la información de cada uno de los compromisos, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿sí? Por cada uno de los compromisos de gestión escolar, ustedes pueden agregar cosas, pero aquí hemos creado un instrumento que les puede ayudar bastante para este trabajo a puertas de iniciar las clases, ¿sí? Voy a regresar a mi diapositiva, a mi PowerPoint para que lo puedan ver. Pero ese enlace que les mostré lo pueden acceder en el QR. Y si no funciona el QR, les recomiendo que puedan entrar a la página de directivos.minedu.go.p porque ahí tenemos esos recursos para que los puedan ver. Entonces, regresando a la presentación, es fundamental hacer un diagnóstico de cómo está la institución educativa, de cómo estamos el día de hoy en nuestra escuela. Estas plantillas, como digo, les van a ayudar a ustedes a poder definir un poco cómo está la situación de su escuela el día de hoy, con el objetivo de poder identificar también cuáles son esas necesidades de aprendizaje que puedan tener sus estudiantes. Ahora, no solamente son las necesidades de los estudiantes y de toda la escuela, sino que es muy importante que durante las primeras 2 o 3 semanas de clases, los docentes puedan concentrarse más en actividades de bienvenida, conocer a sus estudiantes, recoger intereses y saberes previos y hacer un diagnóstico de sus estudiantes que permita fortalecer justamente el PCI de la IE y su propia programación curricular. Y es a partir de la semana 3 y 4 del periodo lectivo donde realmente van a empezar a trabajar las competencias ya dentro de la programación curricular. Entonces, en resumen, una buena recomendación, y aprovechamos también para hacerlas, es que no es que la primera semana ya tengan que estar haciendo clases, como quien dice, trabajando, digamos, ya las competencias del currículo nacional. Y acá es buena esta pregunta que aparece en pantalla. Entonces, ¿es posible que en las primeras semanas de clase se trabaje más una programación enfocada en conocer a las y los estudiantes? Y la respuesta es sí, sí, claro que sí. Algo que recomendamos muchísimo es que la semana 1, 2 y 3 del periodo lectivo aprovechen también para terminar de revisar el PCI. El PCI no se va a poder terminar en 2 semanas, en la semana de gestión. No es posible eso, es muy difícil. Bueno, si lo logran, genial. Pero si queremos hacerlo de una manera colectiva y conjunta, con todos los docentes, sí es importante que se tomen un tiempo y las 2 semanas de gestión no van a alcanzar. Entonces, en lo que el PCI va mejorando, va evolucionando, va fortaleciéndose, vamos a empezar las clases y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, es perfectamente lógico que la semana 1, 2 y 3, los docentes, entre las actividades de bienvenida, de conocer a los estudiantes, hacer algunas pruebas diagnósticas, recoger un poco la opinión de los estudiantes también, revisando su propia programación y ajustándola, es perfectamente lógico que en la segunda, tercera semana recién pueda terminar esa programación curricular que justamente va a ir al PCI. Entonces, no tengamos temor de eso, no tengamos temor de que las primeras semanas se concentren en eso y ya hacia una semana antes de Semana Santa ya puedan, ahora sí, terminar, digamos, el PCI y ya puedan también los docentes terminar su programación curricular, sus unidades de aprendizaje, etcétera, y ya puedan, digamos, ya plantear sus sesiones de aprendizaje. No está mal eso. Entonces, sí es posible que las primeras semanas de clase también les invirtamos en conocer esas necesidades en nuestros estudiantes. Celia lo dice muy bien por el Facebook, lo he mencionado. Dice que en inicial tenemos el periodo de adaptación de los estudiantes. Clarísimo, entonces. Si en inicial tenemos eso, podemos también utilizar algo similar en los demás niveles. Este periodo de adaptación es importante. Entonces, un segundo punto que sí es importante que revisemos y que tengamos mucho en cuenta es los documentos normativos y los marcos de formación docente. Estamos hablando de fortalecimiento docente, acuérdense. Entonces, claro, si vamos a hablar de fortalecimiento docente, finalmente tengo que decir, pues, qué es lo que dice la norma, los marcos, qué tenemos el día de hoy. Y valga en verdad, tenemos bastante material de dónde poder sacar ideas y pautas para poder justamente trabajar el fortalecimiento. Lo primero y lo fundamental es el marco del buen desempeño docente. Esto es fundamental. El marco del buen desempeño docente es el documento madre, digamos, que ayuda a definir qué es lo que debe, cuáles son las competencias que debe desarrollar un docente en su trabajo, digamos, como docente. Sin embargo, hay un segundo documento que, en mi opinión, y recomiendo, es incluso más pertinente revisar que el propio marco, que son los estándares del marco del buen desempeño docente. Este documento a veces no es tan conocido,
pero créanme que tiene mucha mayor información. Los estándares están, y ustedes los pueden revisar luego en la norma, la resolución viceministerial 005-2020 Minedu, está en internet, la pueden buscar y van a encontrarla. Es una norma que justamente mantiene los dominios y las competencias del marco, pero en vez de colocar dominios, especifica capacidades, que es una forma de destilar, digamos, los dominios y transformarlos en capacidades mucho más específicas. Y además las competencias docentes progresan, tienen una progresión de 3 niveles. Entonces, como directivos, creo que es muy potente el que ustedes puedan utilizar estos estándares, estas progresiones de competencias como un elemento para ver específicamente en cada una de las competencias cómo están desarrollándose los docentes y cómo pueden trabajar o cómo podemos trabajar, toda la comunidad educativa, en fortalecerlos. Entonces es un documento que sugiero también bastante que se pueda revisar. Un tercer documento que evidentemente conocemos bastante de arriba abajo son las rúbricas de observación de aula, justamente, ¿no? Las rúbricas con las que también se hace la evaluación docente, que tiene estos 5 desempeños evaluados también, pero que están enfocadas principalmente en las rúbricas de observación de aula al trabajo en aula. Hay otros materiales que se enfocan también en lo que es algo fuera de aula, de eso vamos a hablar en un momento. Pero es otro material que ustedes también pueden revisar. Y finalmente, también hay un elemento que no es muy conocido, que parte del estudio monitoreo de prácticas escolares, un estudio llamado el MPE que se hace cada año y que también tiene sus propios criterios. El estudio del monitoreo de prácticas escolares, ustedes también lo pueden encontrar en internet y tiene también algunos criterios también enfocados en lo que ocurre en aula que les puede dar algunas ideas también de aquellos elementos que pueden trabajar con sus docentes. ¿Significa esto que para poder fortalecer a los docentes tenemos que revisar todos estos documentos? No. Pero sí es importante, si es que quieren realmente, queremos hacer un trabajo que se concentre en las necesidades de los docentes, que sí hagamos una revisión, por lo menos algunos de ellos. Y dentro de un momento voy a explicarles cuáles son aquellos que consideramos que sí es importante que ustedes puedan revisar. Pero sí, es importante que los manejen y que los puedan conocer porque finalmente es lo que a ustedes les va a guiar también para saber cómo podemos trabajar algunas capacidades y competencias en nuestros docentes. Entonces, eso como segundo lugar. En tercer lugar, es fundamental también conocer la propia opinión e intereses que tengan los y las estudiantes. A veces nos quedamos mucho en lo que dice la norma, en el diagnóstico también que hacemos, pero también podemos preguntar a los estudiantes. Finalmente son ellos quienes van a aprender. Entonces, conocer lo que esperan, desean y sienten las y los estudiantes es fundamental. Y ahí va a ser importante de repente algunas preguntas y acá les dejamos algunas que serían interesantes que ustedes puedan plantearles. Obviamente, dependiendo del nivel, a los niños de inicial seguramente va a ser mucho más factible trabajar con algunas imágenes, con algunos dibujos, con pictogramas, de repente en el caso de educación básica especial. En secundaria de repente sí pueden hacer algunas preguntas un poco más de opinión donde puedan responder. En fin, pero la idea aquí no es definir cómo hacer la encuesta, pero sí darles algunas ideas de cosas que podríamos preguntar a los estudiantes, que es qué piensan de sus docentes, cómo desean aprender, cuáles son los momentos de clase en los que sienten que aprenden más, si se sienten seguros en clase también, si se sienten respetados y cuidados, cuáles son las mejores maneras de aprender y las que menos les gustan también, y qué esperan y qué no esperan de un docente. Entonces, si podemos también tener información, podemos también documentarnos un poco sobre qué piensan los estudiantes, va a ser muy importante también. Y finalmente, en cuarto lugar, aparte de saber los marcos, aparte de saber la opinión de los estudiantes, aparte del diagnóstico, pues el propio docente también es importante para saber, ¿no? Cuáles son sus propios intereses y motivaciones. Nosotros como docentes tenemos muchos intereses y muchas motivaciones. Y cuando estamos con nuestras y nuestros estudiantes, lo que más queremos es lograr que aprendan, que se sientan bien, que venir a la escuela es una alegría. ¿Qué cosa más bonita que un docente sepa que sus estudiantes están contentos y que están aprendiendo? Entonces, aun si la escuela no tuviera un plan de fortalecimiento docente, los propios docentes pueden hacerlo, pidiendo apoyo para que otros docentes les observen o mediante grabaciones, realizando coevaluaciones o autoevaluaciones, documentándose, estudiando, en fin, los propios docentes somos los que podemos trabajar. Entonces, en resumen, ¿qué define lo que requiere fortalecer un docente? ¿Qué define lo que requiere fortalecer un docente? Creo que se cortó la imagen un momento. Ahí está, ahí estamos de nuevo. En resumen, ¿qué define lo que se requiere fortalecer en un docente? Primero, las propias necesidades de mis estudiantes y mi. Segundo, los documentos normativos y marcos de formación docente. Tercero, la propia opinión e intereses de las y los estudiantes. Y cuarto, el propio docente. El propio docente también va a ser fundamental en este trabajo de justamente
conocer qué es lo que tenemos que fortalecer en nuestros docentes. Y para esto va a ser fundamental tener instrumentos de recojo de información. Y esto es algo que va a tener que trabajarse también muchísimo durante el año, ¿no? Instrumentos que les ayuden a ustedes a recoger información que les permita saber qué piensan los docentes, qué necesitan los estudiantes, etcétera. Con estos instrumentos podremos finalmente definir cuáles van a ser esos indicadores de desempeño que queremos trabajar con todo nuestro equipo de docentes durante el año escolar. ¿Cuál va a ser esos indicadores? ¿Qué es lo que queremos observar en nuestras y nuestros docentes? Finalmente, ¿qué instrumentos podemos utilizar? Instrumentos, hay muchos que ustedes pueden encontrar, sus propias DRE, sus propias UGEL, pueden promover algunos. Nosotros en la DIF, en la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, contamos con 4 fichas que pueden ayudar mucho en lo que es el trabajo de observación de la práctica pedagógica para el monitoreo y el acompañamiento de la práctica pedagógica. Si ustedes van al QR, van a encontrar en la página, nuevamente, la página web de directivos, minedu.gov.p, van a encontrar una serie de instrumentos que ustedes también pueden revisar, donde van a encontrar fichas de observación, infografías del proceso de monitoreo y acompañamiento, tipos de cronogramas de monitoreo que les pueden ayudar para lo que es, digamos, en la observación del desempeño en aula. Pero como ya había adelantado y vamos a hablar después, vamos a ver que hay muchas otras cosas que se pueden observar y también voy a compartir con ustedes otros instrumentos que se podrían utilizar. Sin embargo, recalco, puedes usar las que brinde tu propia UGEL o tu DRE, o incluso ustedes como escuela pueden generar una. Ustedes mismos pueden definir finalmente en torno a las necesidades de sus estudiantes, los documentos normativos, la propia opinión de los estudiantes y la propia opinión de los docentes. Ustedes pueden generar sus propios desempeños observables, pero bien priorizar cosas. Entonces, finalmente va a ser una decisión del equipo de la escuela. La propia escuela es quien va a definir, ok, ¿qué es lo que queremos fortalecer? Porque en nuestra escuela necesitamos fortalecer más este punto o este aspecto. Entonces, finalmente va a ser algo que va a depender muchísimo de lo que ustedes identifiquen. Y eso es un poco lo que quería mencionar en este primer bloque que vamos a dar por finalizado en este momento. Así que quería agradecerles por esta primera parte donde hemos hablado un poquito de algunas acciones para el monitoreo, mejor dicho, para entender un poco cómo van a ser las sesiones de fortalecimiento docente, y le doy paso a mi compañero Waldo Neves para un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta primera parte. Muchas gracias, Diego, por compartir con el público orientaciones tan importantes y valiosas. En este caso, efectivamente, continuando con lo que tú mencionabas, voy a compartir con todas aquellas personas que nos están acompañando en este momento algunos mensajes clave que justamente se pueden recoger de este primer bloque expuesto por Diego Chacón. El primer mensaje clave es: si los docentes fortalecen sus habilidades, entonces tienen más posibilidades de lograr aprendizajes en las y los estudiantes. Otro mensaje clave: es muy importante realizar un diagnóstico al principio del año para ver cómo van los compromisos de gestión escolar. También es importante que las primeras semanas de clase los propios docentes hagan actividades diagnósticas en sus clases mientras van mejorando sus planificaciones curriculares. Un tercer mensaje clave es que para saber qué fortalecer es importante conocer las necesidades de la institución educativa, así como de las y los estudiantes. Conocer los marcos normativos que rigen la formación docente. Conocer la propia opinión de las y los estudiantes y los intereses y necesidades del propio docente. Finalmente, como cuarto mensaje clave, decirles que todo eso lo podemos recoger mediante diversos instrumentos de recojo de información que nos permitirán definir indicadores de desempeño docente. Muy bien, aprovecho de comentarles también que es necesario que registren su asistencia para poder enviarles el material compartido el día de hoy, entre otra información importante que la DIF siempre prepara para ustedes, estimados líderes escolares. Recuerden que el enlace está anclado en los comentarios. Muy bien, antes de pasar al segundo bloque, quiero tomarme este momento para saludar a directores, directoras, subdirectores, subdirectoras, docentes,
personal administrativo, auxiliares de educación y comunidad educativa en general, que nos están acompañando algunos desde el inicio de este webinar, otros desde hace un momento. Y quiero aprovechar también de saludar especialmente a aquellas regiones que se hacen presentes a través de los comentarios, tales como Puno, San Martín, Lima, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Ucayali, Piura, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, entre otras maravillosas regiones de nuestro querido Perú. Ahora sí, damos pase nuevamente a Diego Chacón, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, para que pueda dar inicio al bloque 2, donde compartirá la exposición denominada ¿Qué fortalecer en el docente y cómo hacerlo? Adelante, Diego, por favor. Muchísimas gracias, Waldo. Muchas gracias por tus palabras, por tu resumen. Me uno al saludo a todas las directoras, a todos los directores y en general a todas las personas que están el día de hoy con nosotros esta tarde. Muy contentos de poder estar con ustedes y poder compartir este bonito espacio para poder un poco pensar juntos cómo podemos organizar buenas acciones para fortalecer justamente el trabajo de nuestros docentes durante el año. Y entiendo que estamos pues ya a puertas ya de iniciar nuestro periodo de trabajo. Ya como que dice en la cancha, el lunes estaba programado ya iniciar nuestra primera semana de gestión y seguramente pues todos los docentes también están con mucha expectativa, ustedes mismos también seguramente con mucho esfuerzo todavía, con muchas cosas que terminar y concluir porque evidentemente nunca se termina todo lo que hay que hacer y es muy valeroso todo el trabajo que ustedes están haciendo constantemente y todo el esfuerzo que hacen. Y les agradecemos muchísimo por eso. Algunos han estado preguntando por el chat si es que estos materiales se van a colgar. Sí, todos los materiales se van a colgar, pero de hecho muchas de las cosas que he estado compartiendo ya está en la página de directivosminedo.go.p. De hecho, la mayoría de documentos que estoy también mostrando y que estoy colocando los QRs también los pueden encontrar ahí. Entonces, sí, para que tengan eso en cuenta, porque seguramente muchos de ustedes van a ver este webinar no en vivo, como estamos ahorita con varios maestros, sino seguramente después o en los siguientes días. Entonces, sí, la información está ahí documentada y colgada, pero siempre les recomiendo e invito a poder ingresar al portal de directores, directivos.minedo.gov.p. Bien, y vamos ahora, sí, a una segunda etapa. Vamos a hablar un poco de qué fortalecer en los docentes, qué fortalecer y cómo hacerlo, cómo es la mejor manera. Y bueno, antemano le voy diciendo que no hay una mejor manera. Todo eso va a depender muchísimo del equipo docente, de ustedes, en fin, depende mucho de cuáles son las necesidades, intereses, formas. Cada uno aprende de manera distinta. Los tiempos son también distintos. A veces hay demasiadas cosas para hacer y no se puede terminar con todo. Y hay muchas ideas que se dan y al final no se pueden concretar y lo sabemos perfectamente. Pero vamos a ver si podemos en conjunto descubrir algunas estrategias para que eso nos ayude. Entonces, un poco resumiendo lo que hablábamos en el bloque anterior, nuevamente, ¿cómo puedo guiarme sobre lo que debo fortalecer en mi equipo docente? Entonces, nuevamente, primero, las propias necesidades de mis estudiantes y de mí. Segundo, los documentos normativos y marcos de formación docente, como ya había mencionado. Tercero, la propia opinión e intereses de las y los estudiantes. Y cuarto, la propia opinión de los docentes también. Eso va a ser clave para poder definir justamente estos indicadores de desempeño de los cuales hablaba hace un momento. Ahora bien, habíamos hablado también de los documentos normativos y los marcos de formación docente. Les había comentado que, claro, tenemos el marco de buen desempeño docente, los estándares, las rúbricas de observación en aula y los criterios que se utilizan para el monitoreo de prácticas escolares. Sin embargo, muchos podrían decir, ya, pero esto es demasiada información. ¿Hay algo en lo que pueda enfocarme? ¿Hay algo que podría ser lo que recomendamos, digamos, revisar con más énfasis? Y sí, lo que sugerimos revisar con más énfasis, y yo ya lo había anticipado, son los estándares del marco del buen desempeño docente, la resolución viceministerial 05-2020 Minedo. Ustedes colocan en Google RBM 05-2020 Minedo y les va a aparecer, no se preocupen. Esta norma, como les dije y lo vuelvo a repetir, brindan mayor especificidad de las competencias del marco del buen desempeño docente. Ustedes saben que el marco del buen desempeño docente tiene 4 dominios, tiene 9 competencias
y tiene alrededor de 40 desempeños. Ok, los estándares lo que hacen es mantienen los dominios, mantienen las competencias, pero los desempeños es como si se hubieran destilado, se han fortalecido y se han concretado en capacidades que son mucho más específicas y que puede ser, para fortalecer, puede ser mucho más conveniente revisarlas. Y además es que las competencias docentes tienen progresiones hasta de 3 niveles y eso ayuda mucho porque cuando yo estoy, y ustedes lo saben perfectamente como profesores todos que sabemos, cuando tenemos una rúbrica, cuando tenemos niveles de progresión, el CENEP tiene niveles de progresión, nos puede ser un poco más sencillo observar específicamente en qué nivel está un desempeño puntual para ver dónde fortalecer. Entonces puede ser de muchísima utilidad revisar este documento para que ustedes puedan definir las acciones de fortalecimiento docente. No lo vamos a revisar en este webinar porque este webinar no es, no está hecho para justamente promocionar y revisar las normas y no haber tiempo, pero sí les invito a que lo revisen y que puedan revisar estas especificidades. Nuevamente, RBM 052020 Minero, ahí está todo. Y algo que también puede ayudar muchísimo porque también se ha utilizado en la DIF, en los instrumentos de acompañamiento, sobre todo en aula, es las rúbricas de observación de aula, los famosos 5 desempeños que se utilizan justamente para la evaluación docente. Ustedes si revisan las fichas que la DIF ha preparado y que tiene colgado en la página de directivos, ustedes verán que son los mismos desempeños. ¿Por qué? Porque sentimos que es importante enfocar hacia lo mismo. Entonces puede ser también un segundo instrumento súper importante que ustedes puedan utilizar también como insumo. Acuérdense que estas rúbricas de observación de aula se basan en el dominio 2 del marco, que es el que tiene que ver con enseñanza en aula, y son el principal elemento de evaluación del día de hoy también, ¿no? Entonces son dos instrumentos que sugerimos bastante que puedan revisar. Y eso es importante, y acá sí quiero hablar sobre cómo deberíamos enfocar el trabajo de fortalecimiento docente, y es que recordemos que el marco del buen desempeño docente nos habla de 4 áreas o dominios, ¿no? Está pues la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza para el aprendizaje, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Si se dan cuenta, muchas veces, y en general un tema quizás de nuestro sistema peruano, en general se cree mucho que el docente solamente hace lo que está en el dominio 2, que es la enseñanza, el trabajo en aula. Y sí, es fundamental, es importantísimo. Lo que pasa en aula es lo que va a generar en gran parte los aprendizajes de los estudiantes. Sí, es importante, es muy importante y por eso es que hay que observar, fortalecer, mejorar nuestro desempeño en aula como docentes. Sí, pero no es lo único. No es lo único que hace un docente. Un docente hace muchas cosas más. Primero que nada, el primer dominio y las primeras competencias del marco habla de la preparación para el aprendizaje, que tiene que ver con la planificación, la preparación curricular, el conocer mi área de enseñanza, el saber cómo diagnosticar también necesidades en mis estudiantes, toda la previa. Está también el dominio 3, que tiene que ver con la participación en la gestión de la escuela articulada de comunidad. Esto tiene que ver con el trabajo con padres de familia, el relacionamiento con estudiantes, con otros docentes, cómo me llevo con los demás docentes, cómo trabajo en conjunto en la escuela, cómo contribuyo a la gestión de la escuela. Y si soy un docente que es parte de un comité de gestión pedagógica, comité de gestión de condiciones operativas, en fin, algún otro comité o alguna comisión especial que se llame en la escuela, ¿cómo me relaciono también con la escuela? ¿Cómo trabajo articuladamente? ¿Cómo hago trabajo colegiado? ¿Cómo me llevo también con mis compañeros? Entonces hay mucho que tiene que ver con el docente en comunidad también, ¿no? Y finalmente el dominio 4 que tiene que ver pues, con el desarrollo y la profesionalidad y la identidad docente. ¿Qué tanto yo como docente siento que estoy mejorando? Siento que puedo investigar, que estoy reflexionando sobre mi propio proceso, si estoy creciendo como docente, si tengo intención de investigar, de mejorar, de fortalecerme continuamente. ¿Por qué les muestro esto? Porque es verdad y que muchas veces quizás todo el sector educativo damos a entender que el fortalecimiento docente debe darse básicamente en el dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje. Insisto y repito, esto es fundamental, pero no es lo único. Y al no ser lo único, se hace importante y relevante también trabajar los otros dominios. También es importante fortalecer las competencias de los docentes para el relacionamiento con padres de familia, para el relacionamiento con estudiantes,
para el relacionamiento con otros docentes. También es importante fortalecer las competencias del docente para planificar sus clases, para conocer su área curricular, para conocer a sus estudiantes. Entonces, es muy importante que también nos enfoquemos en el fortalecimiento de nuestras otras tres dominios, digamos, del marco del buen desempeño docente. Entonces, cuando hablemos de fortalecimiento docente, finalmente, ¿a qué nos referimos? Y quiero ensayar este concepto para ustedes, para todos los que estamos presentes el día de hoy, que nos pueda ayudar. En principio, el fortalecimiento docente es el conjunto de procesos y estrategias que se diseñan y ejecutan en la institución educativa con el objetivo de contribuir al mejoramiento del desarrollo de las competencias de las y los docentes, para así lograr una mejora en el proceso de enseñanza, de aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, el fortalecimiento docente es un conjunto de procesos y estrategias. Es algo complejo, no es algo menor, es algo complejo porque involucra una serie de cosas que tienen que ocurrir con el objetivo justamente de contribuir al desarrollo de las competencias de las y los docentes. ¿Qué competencias? Las 9 competencias que ustedes conocen dentro del marco del buen desempeño docente. Y en este QR también ustedes van a acceder justamente a los estándares de los cuales les hablaba, donde van a encontrar que adicionalmente a las 9 competencias, también se proponen 2 competencias adicionales para trabajar con los docentes que tienen que ver con el uso de las tecnologías, por ejemplo, y la reflexión docente. Entonces, pero finalmente son estas las competencias que buscamos fortalecer en los docentes y en las cuales es bueno que concentremos nuestras estrategias de enseñanza, nuestras estrategias de fortalecimiento justamente docente. Ahora bien, nosotros el día de hoy queremos sugerirles, y recalco el sugerir, y cuando alguien sugiere, ustedes pueden tomar la sugerencia, pero también pueden no tomarla o mejorarla o modificarla o adaptarla. Sugerimos que enfoquen el fortalecimiento docente, en las acciones de fortalecimiento docente, en 3 áreas que se van a basar en los dominios 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahorita voy a mencionar por qué no en el dominio 4. Se van a dar cuenta que sí está, pero no de manera directa, pero es una sugerencia. Lo que sugerimos es que ustedes enfoquen el fortalecimiento, en primer lugar, sí, pues, en el fortalecimiento de la práctica pedagógica, que es lo que seguramente más hacemos, que tiene que ver pues, con el monitoreo, el acompañamiento, el trabajo en aula, el ver cómo mejoran los desempeños docentes, la práctica pedagógica, observar el trabajo en aula, recoger evidencia, diálogo reflexivo, mejoramiento de las estrategias de enseñanza, en fin, sí, pero también justamente en torno a lo que decíamos anteriormente, a lo que decía anteriormente, en relación a que también hay que trabajar las otras áreas, hay 2 puntos que también sugerimos que se incorporen en el fortalecimiento docente. Por un lado, el fortalecimiento de la participación de la gestión, es decir, que también hagamos acciones para poder fortalecer las habilidades de las capacidades de los docentes en el trabajo de participación comunitaria, el trabajo de gestión de la escuela, el relacionamiento con los demás actores de la escuela, y el fortalecimiento de la planificación y preparación curricular. Y ojo con esto, seguramente muchos podremos pensar, pero el trabajo de planificación y preparación curricular sí lo hacemos, sobre todo en las primeras semanas del año. De hecho, la próxima semana y la siguiente, seguramente mucho lo que más van a trabajar es la planificación y preparación curricular. Sí, pero yo no me refiero a trabajar la planificación, sino a fortalecer las capacidades que ayudan a fortalecer la planificación. No es lo mismo que nos sentemos a planificar a que primero fortalezcamos las habilidades que necesitamos para planificar. Y a eso me refiero. Me refiero a que mejoremos nuestra capacidad para planificar y preparar el trabajo del año. ¿Sí? Y quiero ser bien enfático con la diferencia. No es que invierta tiempo en la planificación y preparación curricular, en el trabajo de elaborar las unidades de aprendizaje, en fin. O sea, sí lo tengo que hacer, pero no me refiero a esos momentos, me refiero a las habilidades que necesito para que este trabajo de fortalecimiento, de planificación y preparación sea más óptimo. Entonces, por eso es que lo estamos sugiriendo como un trabajo de fortalecimiento, ¿sí? Insisto en que estos son, obviamente, sugerencias que ustedes es importante que adapten a la realidad de cada una de sus instituciones educativas y ver, pues, si lo que estamos sugiriendo es algo que pueden trabajar, pueden de repente incluso ir más allá o pueden de repente no ir tanto porque el tiempo no lo permite. Entonces,
Cuando hablamos de fortalecimiento de la práctica pedagógica, nos enfocamos principalmente en el dominio 2, que es el trabajo en aula, y también transversalmente el dominio 4. Ahora te explico por qué. El foco es el desempeño en el aula. Y se recomienda que esto se trabaje durante todo el año, pero con mucha mayor fuerza en la segunda, tercera y cuarta etapa de la semana de gestión. En segundo, tercer y cuarto bloque de semana de gestión. ¿Por qué? Porque ya tengo un periodo enseñando. Si yo me concentro en esto durante las primeras 2 semanas de gestión, todavía no tengo mucha información sobre el desempeño docente. Es mejor que en las primeras semanas lectivas me concentre un poco en recoger información para el segundo, tercer y cuarto bloque, ahí sí trabaje fortalecimiento docente en lo que es la práctica pedagógica. ¿Qué instrumentos recomendamos? Las fichas que pueden encontrar en la página de directivos. También están las famosas rúbricas de observación de aula u otro instrumento brindado por el Minedu o por la DRE o por la UGEL. Este primer punto hace referencia a todas las acciones de fortalecimiento de la práctica pedagógica, que es seguramente lo que más conocemos, que es lo que habla del desempeño en aula. ¿Por qué también está el dominio 4 incorporado? Acuérdense que el dominio 4 tiene que ver con la identidad del trabajo propio del docente de autoaprendizaje. Porque en el trabajo de fortalecimiento yo siempre voy a generar reflexión con el docente. Y esto es algo muy importante que mencionar. En el fortalecimiento docente yo debo procurar siempre que haya reflexión. No es ir simplemente a dictar un taller, dictar un guía, dictar un curso, sino que hay que buscar espacios que generen reflexión en el docente. Si el docente reflexiona, él mismo saca sus conclusiones, él mismo sabe qué es lo que tiene que trabajar y mejorar, y eso también está fortaleciendo el dominio justamente 4, ¿sí? Y vamos a ver que en los en las 3 áreas de desempeño recomendadas van a encontrar también justamente el dominio 4 como algo transversal. El segundo punto, área de desempeño que sugerimos trabajar, como mencioné, es el fortalecimiento de la planificación y preparación curricular, que va más con el dominio 1, que tiene que ver con la preparación para el aprendizaje, y se va a enfocar más en la planificación curricular y documentación de las y los docentes. Y obviamente, sí, lo más recomendable es que se trabaje principalmente durante las primeras 2 semanas de gestión y quizá en la primera mitad del primer periodo lectivo y con seguimiento durante la semana de gestión. Es decir, que estas son las semanas, las que vienen ahora, en las que deberíamos concentrar todo el fortalecimiento en la planificación, para dar herramientas justamente para que los docentes y las docentes puedan estar muy bien preparados para la planificación, tal cual como dice nuestra compañera Bel Paz, que nos dice que la planificación debe ser colegiada, contextualizada y funcional. Totalmente de acuerdo. Y lo que te sugerimos ahí, Bel, es que justamente fortalezcas las capacidades de tus docentes para que sea así esa planificación. Entonces, trabajemos habilidades para que el trabajo del docente sea más colegiado, más conjunto, ¿sí? Se sugiere entonces que estas primeras actividades de fortalecimiento docente se den durante las primeras semanas de gestión. ¿Y qué sugerimos como instrumento para esto? Bueno, pues las guías de entrevistas sobre la planificación curricular de la evaluación docente. Si ustedes revisan la evaluación docente, la evaluación, así como tenemos las fichas de observación de aula, también hay una guía de entrevista que ustedes pueden encontrar y que luego les podemos mandar los enlaces con mucho gusto, eh, que sirven como también un instrumento para recoger cómo está haciendo la planificación de la escuela. Entonces puede ser un buen instrumento que les puede servir ahora, de repente algún otro similar brindado por la UGR, por la DRE, u uno que usted, u otro que ustedes mismos puedan elaborar. Pero sí es verdad que lo que recomendamos ahora es que concentremos el fortalecimiento justamente en esa etapa, en mejorar las habilidades para la planificación y el fortalecimiento de las y los docentes. Y el tercer dominio relacionado es el fortalecimiento de la participación y la gestión escolar. Acá nos faltó colocar escolar, disculpen el error, pero es en la gestión escolar, que va más por el dominio 3, que justamente tiene que ver con el trabajo comunitario, con cómo el docente se relaciona con los miembros de la comunidad educativa. Y ahí el foco sí, pues, tal como dice aquí en el cuadro, está enfocado en la participación del docente en las diversas labores de la escuela que involucran a otros actores y actividades fuera del aula. Esto es fuera del aula. ¿En qué momento se sugiere trabajar eso como fortalecimiento? Esto sí se sugiere trabajar durante todo el año, pero con énfasis también a partir de la segunda semana de gestión. Estas primeras semanas del año, estos primeros meses, hay que trabajarse, pero no es que fue algo prioritario. ¿Por qué? Porque el trabajo con padres de familia va a empezar a desarrollarse todavía un poco más adelante. El trabajo con otros docentes sí va a empezar a trabajar ahora y podría fortalecerse, pero digamos que hay varios momentos en el año en los que podría trabajarse también. Obviamente esto depende también mucho de cómo ustedes definen y qué es lo que más recomiendan.
Dentro de la evaluación de desempeño docente, ustedes también van a encontrar las famosas encuestas a familias y también las pautas de la valoración de responsabilidad y el compromiso docente. Son instrumentos que ustedes también pueden encontrar dentro de todo lo que tiene que ver con evaluación docente. Hay instrumentos muy interesantes que ustedes pueden utilizar directamente o pueden crear sus instrumentos basados en ellos. También al final de la presentación, igual podemos mandarles el enlace de la página web para que puedan adquirir esos instrumentos que están todos públicos y que les puede servir, insisto, como insumo, o alguno otro que les pueda brindar la ADRE o la UGEL, o incluso alguno que ustedes mismos puedan crear y que sientan que puede ser potente. ¿Por qué se sugiere transversalizar el dominio 4? Ustedes habrán visto de que tengo el dominio 4 en el cuadro en las tres filas, pero no es el principal, el primero. ¿Y por qué se sugiere transversalizarlo? Porque justamente el dominio 4 habla del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Y una muy buena forma de trabajarlo justamente es a partir de la forma en que yo fortalezca. Y fíjense, el dominio 4 tiene dos competencias, que son la 8 y la 9. Yo ahorita voy a explicar por qué está la 11 y la 12 también aquí, y de dónde salieron, no se preocupen. Competencia 8 nos dice, reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrollo procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo. ¿Y cuál es la mejor manera de generar una reflexión a partir de un proceso formativo? Entonces, ya sea que yo esté fortaleciendo las habilidades para trabajar con familias, para trabajar con estudiantes, para trabajar en mi planificación de clase o incluso mi desempeño en el aula, en cualquiera de esos casos, yo puedo generar una reflexión sobre mi propia práctica. Entonces, se sugiere muchísimo que, como en los espacios de fortalecimiento, siempre se trabaje mediante reflexión, mediante el diálogo reflexivo, generando reflexión, generando que el propio docente analice y evalúe su práctica pedagógica. Además, la competencia 9 nos habla de ejercer su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Eso también lo podemos ver transversalmente. No va a estar específicamente enfocado solamente en lo que vemos en aula. También lo podemos ver en el trabajo con otros docentes, con familias, en la planificación curricular. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que se pueden transversalizar en el fortalecimiento docente. Por eso es que no lo hemos sugerido como una cuarta área de fortalecimiento específico, sino como algo que podría estar continuamente. ¿Por qué hay dos competencias adicionales y el marco del buen desempeño docente solamente tiene 9 competencias? Como les había comentado y como bien dice aquí, los estándares del marco del buen desempeño docente, que es la RDM 05-2020 Minedu, incorporan dos competencias adicionales enfocadas en entornos digitales y en investigación que también los pueden utilizar para ver la manera de poder transversalizarlos. Esto, como digo e insisto, lo pueden encontrar en los estándares del marco de buen desempeño docente, que, insisto por quinta vez, es un material sumamente recomendable de utilizar para justamente planificar las acciones de fortalecimiento docente, porque van a poder encontrar todo muy específico y va a ayudar a poder diseñar mejor esa estrategia de fortalecimiento docente. Pero bueno, esa es la razón por la que se ha transversalizado en esta propuesta el dominio 4. Ahora, ustedes podrían preguntar, pero entonces, ¿podemos tener también una cuarta área enfocada específicamente en el trabajo con el docente en este ámbito? Y la respuesta es sí. Este cuadro que está en pantalla es un cuadro recomendado, es una sugerencia que queríamos presentarles el día de hoy que ustedes pueden utilizar como insumo para trabajar el fortalecimiento docente. Sin embargo, esto va a depender muchísimo de las necesidades de la escuela. Probablemente este cuadro pueda aplicar en algunas escuelas, pero en otras no. Entonces va a ser muy importante que ustedes evalúen y vean qué es lo más conveniente para poder planificar las acciones de fortalecimiento docente que planifiquen durante el año. ¿Sí? Finalmente, una gran pregunta que siempre tenemos es, ¿cómo fortalecer? ¿Cómo podemos fortalecer? ¿Cuál es la mejor manera de poder hacer un trabajo de fortalecimiento? ¿Cuál es la mejor estrategia para poder fortalecer a nuestras y nuestros docentes? Y me temo que no hay una respuesta única. En realidad depende muchísimo de las necesidades, las personalidades, las particularidades. Ustedes pueden saber más que yo qué necesitan para fortalecer en cada una de sus escuelas, evidentemente. Yo más bien les devolvería la pregunta y les diría, ¿cuál es la mejor manera de fortalecer competencias docentes en sus escuelas? Y me gustaría que por el chat pudieran escribir cuáles son las maneras que más funcionan en sus escuelas. ¿Funcionan los talleres? ¿Funcionan las reuniones? ¿Funcionan los guías? ¿Funcionan las comunidades de aprendizaje profesional? ¿Funcionan de repente los espacios de autoformación? ¿Qué es lo que más funciona?
igual les entrego algunas ideas. Una forma es, pues, observando las sesiones de los docentes y brindándoles retroalimentación en el marco de lo que dice el marco de desempeño docente y el CENEP, obviamente, ¿no? El trabajo, la forma quizás, una de las formas más comunes y convenientes también a veces, valgan verdades, de poder fortalecer es observando el desempeño a partir de un instrumento de recojo de información que luego me permita retroalimentar. Y ojo, seguramente pueden preguntar, ¿y esta observación solamente la puedo aplicar en una clase? También podría observar de repente cómo un docente da una reunión con padres de familia, o también podría observar cómo se da una reunión entre docentes y también encontrar oportunidades de mejora ahí. Y la respuesta es sí. La observación se llama observación de clase porque, bueno, se enfoca en la clase, pero también podría ser observación de reunión de padres de familia, observación de trabajo con estudiantes, observación de reunión colegiada, observación, en fin. Entonces, sí, la acción de observar para recoger indicadores y con eso brindar una retroalimentación es una estrategia formativa muy buena, porque además se comparte el instrumento con el docente y el docente sabe que va a ser observado en ese desempeño. Otra acción que puede ayudar muchísimo y que es muy útil, sobre todo cuando no tenemos tiempo, porque muchas veces hay mucha exigencia al directivo y en realidad el directivo, pues ustedes sabrán muchísimo más de esta situación, no tienen el tiempo. Y no es porque no quieran, es porque no pueden. Bueno, podemos promover la observación y retroalimentación entre docentes. Qué importante promover que entre los propios docentes se observen, se retroalimentan, se fortalezcan. Eso también puede ser algo que puede trabajarse bastante. Busquemos siempre la manera en poder fortalecerse de manera conjunta. Otra estrategia, por ejemplo, son los tradicionales espacios formativos de actualización y o capacitación, los famosos talleres, en función de las necesidades de mejora. Pero siempre sugerimos que esto, que puede ser muy potente, se haga con una buena estrategia metodológica, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes están presenciando un webinar y bueno, el webinar es una estrategia muy, digamos, vertical. Es una persona en este momento, que soy yo, que está hablando, pero casi no puedo recibir retroalimentación de ustedes por las condiciones y las características. Entonces, un webinar no siempre va a ser, pues, la mejor estrategia para fortalecer competencias, pero quizás sí para presentar documentos, por ejemplo, como algo más de presentación, ¿no? Entonces, siempre busquemos la manera de innovar con unas estrategias. Un taller conjunto donde todos puedan verse, dialogar entre ellos, por ejemplo, puede ser mucho más potente. También las propias comunidades de aprendizaje profesional que estimulan el aprendizaje y trabajo conjunto. Son espacios muy importantes que hay que promover. El que la propia escuela se constituya como una comunidad donde los docentes trabajan en conjunto. Y si estoy en una escuela unidocente o mi escuela es pequeña, trabajar en red. Por acá justo habían mencionado, Diana Tamayo nos menciona redes. Claro que sí, trabajar en redes con otras escuelas, con otras comunidades también. Acá nos comentan también comunidades de aprendizaje, los talleres, talleres, reuniones, retroalimentación. Sí, es importante muchísimo también el buscar otras estrategias. Pero finalmente son muchas más las estrategias que ustedes pueden utilizar para fortalecer docentes. Y también que nazcan de los propios docentes. Bien. Y otras estrategias diversas puede ser la propia autoformación. Podemos promover que los propios docentes participen en cursos, talleres, programas de pasantía. Y claro, a veces los docentes no tienen mucho tiempo, pero a veces sí lo tienen y a veces sí tienen el propio interés. De repente hay profesores que ya están metidos en cursos, que ya están inscritos en alguna actividad y eso, claro que suma y es muy importante. Entonces, si ya tenemos un grupo de profesores que están en algún curso, en alguna actividad, en un proceso formativo, ya no, quizás no sea necesario trabajar tanto ese punto. Más bien les podemos preguntar cómo les está yendo, qué están aprendiendo. Podemos hacer un diálogo reflexivo también para ver cómo están aprendiendo también en estos espacios autoformativos. Muchas veces nosotros mismos como adultos nos podemos formar y a veces el tiempo justamente no da en la escuela para poder hacerlo, pero en nuestra vida podemos inscribirnos en cursos, talleres y no solamente eso, podemos participar en algunos programas que nos ayuden también a fortalecernos. El tema de la auto y la coevaluación también es fundamental. El propio trabajo, el propio docente puede autoevaluarse, ojo, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Yo puedo compartir una ficha de observación con el docente y claro, si es una ficha de observación, el docente va a saber qué se le va a observar, pero también puedo compartir una ficha de autoevaluación, donde el propio docente al final de la sesión se autoevalúe y se haga preguntas. Me aseguré que todos mis estudiantes me escucharan. Me aseguré de que mis actividades fomentaran el pensamiento crítico. ¿Qué actividades utilicé que promovieron el pensamiento crítico? ¿Qué certeza tengo de que esta actividad generó pensamiento crítico en mis estudiantes? Me aseguré de que hubiera un buen clima en mi aula.
¿En algún momento sentí que algún estudiante se sintió incómodo o incómoda por algo que dije o algún compañero dijo? En fin, son una serie de preguntas que también el docente puede responder. Y claro, muchas veces no vamos a poder, como docentes, no podemos identificar todo, pero sí algunas cosas. Entonces, si facilitamos una herramienta de autoevaluación, va a ser muy importante también que puedan utilizarse y promoverlas. Y también la coevaluación. A veces, y esto sobre todo en secundaria, en primaria entiendo que esto va a ser muy difícil. Yo sugiero esto más en secundaria, ahorita vamos a primaria e inicial, pero en secundaria a veces hay huecos horarios entre una clase y la otra clase. Si se organiza el equipo de docentes con tiempo, de manera conjunta, conversando, etcétera, se puede definir que de repente una vez al mes el profesor Pedro de matemática pueda entrar a la clase de la profesora María de matemática y pueda observar su clase y viceversa. Una vez al mes, de repente lo pueden hacer en un hueco horario que se ha identificado y juntos se den retroalimentación. Eso también se puede promover. Seguramente en primaria va a ser mucho más difícil y en primaria sí sería recomendable de repente que se trabaje con la autoevaluación o incluso con grabaciones, que importante podría ser que de repente puedan colocar un video, una cámara o el propio celular de repente en la parte de atrás de la clase y la profesora se pueda observar, grabar. De repente no va a poder grabarse toda la clase porque la memoria del celular se va a llenar, pero podría aunque sea grabarse de repente una hora, un espacio puntual y luego ella misma, sin necesidad de intervención del director, ella misma evaluarse y ver, ok, qué cosa observó y qué cosa puede mejorar. Y luego sí al directivo le puede presentar cuáles son sus conclusiones. Oye, mira, he revisado esta sesión y sí identifiqué estas cosas que podría mejorar, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que pueden también aplicarse. También alianzas con entidades, ¿no? Con diversas entidades como organizaciones sociales, ONG, empresas, municipalidades que tengan proyectos que puedan contribuir a la escuela. A veces puedo pedir apoyo. Hay muchas organizaciones sociales, muchos proyectos sociales que ofrecen o que tienen programas de responsabilidad social o de capacitación docente o de acompañamiento docente y pueden ser un buen aliado. De repente yo no puedo encargarme de este tema puntual, pero sí puedo conseguir a alguien que lo haga. Lo que sí recomendamos siempre es que piensen que sean sostenibles en el tiempo. Buscar que la alianza, porque a veces, claro, la ONG o el proyecto social o la empresa viene, sí, tengo este proyecto con estas 4 sesiones súper interesantes y a veces podemos aceptar a la primera. Creo que es conveniente luego revisar, ok, el programa está muy bueno, pero a mí me gustaría que esto se quede en el tiempo. Entonces, me gustaría que no solamente capacitaras a mis docentes, sino que capacitaras a unos específicamente para que ellos luego puedan capacitar después. ¿No? Lo que se llama dejar capacidades instaladas, pensar en que el proyecto sea sostenible, porque claro, la empresa puede este año querer ayudarme con este proyecto, genial, pero ¿y el próximo año? Entonces, sí es importante ahí que a la hora de elaborar alianzas vean la manera en que pueda ser algo sostenible a largo plazo. Pero como vemos, hay muchas estrategias, muchas que se pueden utilizar. Eh, y como dicen por acá, por ejemplo, compartir las mejores experiencias con otros docentes, el círculo de formación interna, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y eso es un poco lo que quería comentar en esta segunda parte de este webinar del día de hoy, para que veamos un poco las diferentes estrategias que podemos utilizar para fortalecer justamente a nuestras y nuestros docentes. Así que gracias por esta segunda parte y le doy paso a mi compañero Waldo para que pueda hacer un pequeño resumen, algunas ideas principales, mientras vamos también revisando los comentarios que colocan por el chat. Así que le doy pase a mi compañero Waldo para antes de empezar nuestro último bloque. Muchas gracias, Diego, por compartir con el público información sumamente valiosa y que sobre todo es propositiva en cuanto a justamente maneras de fortalecerse. Y a ese punto vamos a ir justamente en el cuarto mensaje clave. Ahora, voy a compartir con todas las personas que nos están acompañando 4 mensajes clave que Diego nos ha dejado en este segundo bloque. El primer mensaje clave es el siguiente. Dentro de todos los documentos normativos, sugerimos mucho revisar los estándares del marco de buen desempeño docente y las rúbricas de evaluación docente. El siguiente mensaje. En general, mucho del trabajo de fortalecimiento docente se da en fortalecer la práctica pedagógica en el aula, pero el docente tiene muchas más actividades adicionales fuera de ella. En el siguiente mensaje hacemos foco en el hecho de pensar en fortalecer a los docentes, no solo en la práctica pedagógica, en aula.
que por cierto es muy importante, sino también en su planificación y preparación curricular, así como en su participación en la gestión de la escuela. Finalmente, como cuarto y último mensaje clave, recordemos que hay muchas formas de fortalecernos, más allá de talleres o de grupos de interaprendizaje. No nos quedemos en lo tradicional, busquemos otras estrategias, tal como mencionó Diego hace un momento. Tenemos, por ejemplo, la autoformación, la auto y coevaluación, alianzas estratégicas pensadas, por supuesto, en un largo plazo para que sea algo sostenible, entre otras estrategias. Muy bien, dicho esto, vamos a volver nuevamente con Diego Chacón, especialista de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, quien en este bloque 3, que es el penúltimo bloque antes de pasar ya como último momento a la absolución de diversas dudas que han tenido ustedes y que han plasmado en los comentarios a lo largo de este webinar. Y en este bloque 3 él va a compartir con todos nosotros la exposición denominada Organización de Acciones de Fortalecimiento durante el año. Estén atentos, atentas, porque es súper importante lo que viene a continuación. Adelante, Diego, por favor. Muchas gracias, Waldo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este espacio que estamos teniendo. Estoy leyendo también sus comentarios y sí, les agradecemos bastante. Nos comentan si vamos a compartir los materiales. Sí, claro que sí. Muchos de los materiales que estamos mostrando ustedes los pueden encontrar en el portal directivosminedo.gov.p. Además, al final se van a enviar obviamente los materiales, pero los van a encontrar en la página web directivosminedo.gov.p. Es importante que sepan eso porque eh, van a estar ahí los materiales que se están utilizando el día de hoy. Aprovecho nuevamente para saludar a todos los directivos que se están uniendo al webinar en este momento. Yo sugiero que si recién se están uniendo, de repente pueden retroceder en el Facebook o en el de Perú Educa o de Ministerio de Educación, dependiendo de dónde están viendo el webinar, para que puedan verlo desde el principio también. El webinar va a quedar aquí, o sea que no lo pueden ver después, no hay ningún problema. La idea justamente es que esto sea una herramienta que les ayude a cada uno de ustedes. Aprovecho también para también agradecer al equipo que está apoyando con la conducción de todo este espacio. Muy bien, en este tercer y último bloque vamos a hablar de, ahora sí, cómo organizar todas esas acciones de fortalecimiento durante el año, cómo podemos organizarlas, sobre todo de cara al inicio del año escolar que ya se nos viene, al inicio de la semana de gestión también vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de cómo nos organizamos. Si tenemos que tener todas las acciones de fortalecimiento en algún momento del año, en la primera mitad del año, en la segunda mitad del año, en las semanas de gestión o en las semanas lectivas, en fin, vamos a hablar un poquito de eso. Y antes sí quiero, de todas maneras, recordar algunas cosas importantes, que es cómo organizar un poco el proceso de fortalecimiento docente. Y siempre es bueno recordar, siempre es muy bueno recordar que el fortalecimiento docente va a ayudar a mucho, pero siempre están de cara al frente de nuestros compromisos de gestión escolar, que es lo que nos moviliza. De hecho, todo lo que hacemos, todo el trabajo de fortalecimiento docente finalmente va a ayudar a lograr estos dos grandes resultados que son los que esperamos al final del año, ¿no? Que haya un desarrollo integral de nuestros estudiantes y que haya un acceso continuo de nuestros estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Es decir, que aprendan, que se desarrollen y que se desarrollen y que estén, que permanezcan. Eso es un poco lo que buscamos y como bien saben, para eso tenemos que trabajar en las condiciones operativas, en la práctica pedagógica y en el bienestar escolar. Entonces, normalmente, cuando hablamos de fortalecimiento docente, normalmente y no siempre, vamos a enfocarnos mucho más hacia el compromiso 4, que tiene que ver con la gestión de la práctica pedagógica. Sin embargo, el bienestar escolar también va a ser fundamental porque va a ser un tema transversal. Pero si nosotros entramos a revisar con un poquito más de detalle qué es lo que nos dice el compromiso de gestión 4, que es la gestión de la práctica pedagógica, vamos a encontrar 5 prácticas de gestión. Y vamos a ver que a veces también hay algunas dudas que se generan, sobre todo en los primeros dos, porque las prácticas de gestión del compromiso 4 mencionan diversos términos que a veces podrían ser confusos. Por ejemplo, nos hablan de espacio de trabajo colegiado, nos hablan de estrategias de acompañamiento pedagógico, luego nos hablan de monitoreo de la práctica pedagógica,
Luego nos hablan de otros instrumentos para recoger información sobre su desempeño, identificar fortalezas y necesidades. Y finalmente, otras estrategias de fortalecimiento. Entonces, hay muchos conceptos a veces que se reúnen aquí que pueden generar alguna confusión, ¿sí? Ahora vamos a ver que no es tan confuso y que en verdad es bastante más simple de lo que parece, pero sí es verdad que a primera vista y en una primera lectura puede ser un poco confuso y puede generar algunas dudas al principio, cuando al final nos vamos a dar cuenta de que en verdad el tema puede ser bastante más, digamos, fácil de comprender, ¿sí? Ahora bien, en primer lugar, hay una guía de gestión escolar de instituciones y programas educativos de educación básica, que es la que estoy poniendo en QR y que la pueden encontrar también en este enlace, que va a ayudar bastante en este punto. Esta guía de gestión escolar en instituciones y programas educativos de educación básica es un muy buen documento que explica interesantemente compromiso por compromiso, práctica por cada práctica, qué significa. Y esto puede ser muy útil que lo puedan revisar, esta guía que la estoy mostrando en pantalla y que nuevamente el enlace lo voy a poner en un momento, lo van a tener en el QR, que es un documento bastante útil que explica por cada compromiso de gestión qué significa cada una de las prácticas. Es un documento largo, pero que vale mucho la pena revisar porque explica por cada compromiso, por cada práctica de gestión qué significa y brinda muchas orientaciones. ¿Sí? Si ustedes van al QR que estoy compartiendo, la van a poder abrir o en este enlace que está aquí, lo pueden copiarlo luego, no hay ningún problema porque el webinar va a quedar aquí para que ustedes lo puedan ver luego si es que no llegan a abrir el enlace, ¿sí? Entonces, y es una recomendación que brindo, cuando tengan un webinar, un espacio de este tipo, siempre traten de dejar un momento en pantalla para que las personas puedan revisar los documentos. Sin embargo, después me gustaría que lo revisen, no ahora. Lo que quería decir es igual es que si ustedes revisan este documento van a encontrar varios términos que se definen y se explican. Ahora bien, de todas maneras, es importante recordar que podemos asociar todo a un solo concepto y es el que está en pantalla. El fortalecimiento docente es el conjunto de procesos y estrategias que se diseñan y ejecutan en la IE con el objetivo de contribuir al mejoramiento del desarrollo de las capacidades de las y los docentes. Finalmente, eso es todo esto. Este conjunto de estrategias incluye un diagnóstico, incluye un diseño de estrategia de fortalecimiento, incluye también el proceso de monitoreo del desempeño docente, que incluye el monitoreo de la práctica pedagógica y utiliza diversos instrumentos, incluye también un análisis de la información recogida, incluye también el acompañamiento pedagógico. Es decir, el fortalecimiento docente es todo lo que tiene que ver con los procesos y el conjunto de procesos y estrategias para fortalecer las habilidades del docente. Entonces, todo está metido ahí, digamos, en términos un poco más coloquiales, todo lo van a encontrar ahí. Todo está ahí y cuando hablemos de fortalecimiento docente, hablamos de un concepto amplio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Seguramente lo primero que se nos viene a la mente entonces es, ¿y cómo encaja el proceso de monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica en todo esto? Ya no se llama fortalecimiento, ahora le vamos a llamar acompañamiento, o solo monitoreamos la práctica pedagógica y las acciones que son fuera de aula, y tranquilidad que en realidad todo se mantiene, todo está en conjunto, simplemente que ahí yo quiero recomendarles una manera de poder verlo de manera global. Y vamos a definir primero los términos fuera del ámbito pedagógico. Vamos a hablar primero de lo que es monitorear y acompañar fuera del ámbito pedagógico. ¿Okay? Olvidémonos un momento del ámbito pedagógico y pensemos en general qué cosa es monitorear. Monitorear es la acción de evaluar el desarrollo de un proceso con el objetivo de recoger información que permita mantener las cosas positivas y fortalecer o modificar aquellos aspectos de mejora. O sea, monitorear es la acción de evaluar el desarrollo de un proceso. Están construyendo una casa, puedo monitorear cómo se está dando ese proceso. Estamos preparando un rico ceviche, puedo monitorear cómo se está preparando ese ceviche. Estamos armando una fiesta de bienvenida para la escuela, podemos monitorear cómo se está desarrollando. En fin, el monitoreo es la acción de evaluar el desarrollo de un proceso. Olvídense lo pedagógico un momento. Y acompañar es un proceso que tiene que ver con estar cerca de una persona o un proceso con el objetivo de brindarle seguridad y ayudarlo. En el mundo de la formación y la capacitación,
no solamente en el mundo pedagógico, sino en general en la formación y capacitación, se refiere también a estar cerca del proceso formativo de una persona y facilitar dicho proceso por diversas estrategias. Por ejemplo, imaginemos en una empresa que hace venta de ropa, por ejemplo, hay un proceso de acompañamiento cuando hay un vendedor nuevo y hay un gerente que lo está acompañando en el proceso de orientarle para que pueda mejorar la forma en que vende a los clientes, ¿sí? Entonces, el acompañamiento en ámbitos de formación tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuando hablemos de monitoría y acompañamiento en la práctica pedagógica, ahora sí, en nuestro mundo, pues el monitoreo de la práctica pedagógica es observar el desempeño docente en el aula usando instrumentos, porque es de la práctica pedagógica. Va a servir también para analizar fortalezas y necesidades de la práctica pedagógica. Es realizado por el directivo o miembros del equipo directivo o el comité de gestión pedagógica y siempre se recomiendan 3 momentos en el año, uno de inicio, uno de proceso y uno de cierre. Eso lo vamos a ver en un momento. Y el acompañamiento de la práctica pedagógica es la reflexión y la toma de decisiones teniendo en cuenta los resultados de monitoreo y aprendizaje. Tiene que ver con, una vez que yo ya monitoreé, reflexiono y tomo decisiones, tomo en cuenta de esos resultados para poder utilizar diversas estrategias como talleres, guías, CAPS, en fin, que busquen fortalecer el desempeño docente en lo referido justamente al trabajo en aula. Y puede ser realizado, facilitado por el directivo o miembros del equipo directivo o el comité de gestión pedagógica. Entonces, si vemos el fortalecimiento docente, ustedes recordarán que en el bloque anterior hemos hablado de que el fortalecimiento docente recomendamos, y ustedes pueden agregarlo, cambiarlo, modificarlo, es una recomendación, recomendamos enfocarlo en 3 áreas: el fortalecimiento de la práctica pedagógica, que tiene que ver con lo que pasa en el aula; el fortalecimiento de la planificación y preparación curricular, que tiene que ver con toda la previa, todo lo que se requiere para poder tener una ejecución de clases en general; y el fortalecimiento de la participación de la gestión escolar, que como habíamos hablado, tiene que ver con el trabajo con la comunidad. Ok, ¿y dónde está el monitoreo y el acompañamiento de la práctica pedagógica? En la primer área de desarrollo de desempeño docente. Aquí un poco para que lo puedan ver. Entonces, si se dan cuenta, es como un gran conjunto que es el fortalecimiento docente, y el monitoreo de la práctica pedagógica y el acompañamiento están incluidos, sí, como probablemente lo más potente y lo principal que se utiliza en el fortalecimiento de la práctica pedagógica. ¿De acuerdo? Con eso un poco también para responder esta pregunta de dónde está ubicado el fortalecimiento, el monitoreo, el acompañamiento. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. El fortalecimiento docente es el concepto amplio, digamos, que incluye todo lo que se haga para fortalecer al docente, y el monitoreo de la práctica pedagógica y el acompañamiento serán las principales estrategias, los principales procesos que se utilizan en el fortalecimiento de la práctica pedagógica. Pueden haber más, pero eso es lo principal. Entonces, el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica está enfocado en el trabajo, en el aula. Está enfocado. Sin embargo, esa misma lógica sí se podría aplicar en las demás áreas de desempeño. Porque el monitoreo, ¿qué es? El monitoreo justamente es recoger información, observar, analizar, plantear para poder acompañar. Entonces, bajo esa lógica, yo podría también plantear algo como lo que está en pantalla. Podría tener un monitoreo de la planificación y preparación curricular y un acompañamiento curricular. Podría tener un fortalecimiento, un monitoreo de la participación de la gestión escolar y un acompañamiento a la participación y gestión escolar. ¿Podría tener esto? Sí. Depende ya de cómo lo quieran definir ustedes. Porque el fortalecimiento en general implica un proceso de recojo de información, y el monitoreo suele ser justamente una acción de recoger información en base a un instrumento un instrumento para recoger indicadores de desempeño. Entonces, sí, esto es posible. Eh, Depende de cómo ustedes consideren que puede ser la manera más estratégica de poder plantearlo. Porque la recomendación es que el fortalecimiento docente se trabaje en estas 3 áreas. Entonces, sí podrían ustedes tener diferentes procesos de monitoreo para cada uno de estos puntos. Pero claramente, cada uno de ellos va a ir por separado y tiene su propia lógica. El que ustedes más conocen, el que más conocemos, del que más se habla, es del primero, del fortalecimiento de la práctica pedagógica. Pero, como les dije hace un momento y como repito, es importante que empecemos a explorar también la posibilidad de incluir
más procesos de fortalecimiento que no estén solamente enfocados en el aula, sino fuera del aula. Entonces, ¿cómo organizamos el fortalecimiento docente? Ahora sí, ya sabemos que cuando hablo de fortalecimiento docente hablo de todo, ¿ok? ¿Cómo organizar el fortalecimiento docente durante el año? Estamos ya a pocos días, estamos martes 25 de febrero y el próximo lunes 3, según nuestra resolución ministerial 556-2024 del inicio del año escolar, ya iniciamos la primera semana de gestión. Obviamente esto va a depender también de cada región, de cada UGEL, de cada escuela. Algunos pueden empezar un poco antes, otros pueden empezar un poco después, pero lo que voy a mostrar es un poco una manera en que les pueda ayudar como ejemplo y que les pueda servir como una base para que luego ustedes lo modifiquen y lo adapten a la realidad de cada una de sus escuelas y también que les sea más útil. Eso es importante, que lo que ustedes puedan escuchar el día de hoy, ustedes se lo puedan apropiar, pero lo modifiquen, lo adapten, lo mejoren, lo corrijan, lo adecúen de la mejor manera posible para su propia realidad. Qué tanto lo que están recibiendo el día de hoy en este webinar les puede servir a ustedes. Entonces, sí, tenemos, como sabemos, tenemos 5 bloques de semanas de gestión durante el año y también son 4 bloques de semanas lectivas. El primer semestre empieza con el primer bloque de semana de gestión que empieza la próxima semana, el 3 de marzo, y luego empieza el bloque de semanas lectivas que van desde el 17 de marzo al 16 de mayo. Este cronograma, ustedes lo conocen, está en la norma, lo pueden revisar nuevamente. Sabemos que a medio año tenemos 2 semanas de gestión, que son las vacaciones de medio año. Entonces, esta es un poco la distribución que sabemos bastante bien que tenemos en la escuela y que obviamente podemos adaptar y adecuar, porque como bien sabemos, podemos también de repente tener días de gestión durante el año. No es que tenga que ser todo así. Tengo la posibilidad de poder armar días de gestión, puedo también trabajar algunas semanas, no tomar la semana entera, sino algunos días, pero de cara al ejemplo que quiero utilizar, prefiero trabajar con este ejemplo que puede ser un poco más amplio para todas las situaciones. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las semanas donde hay más tiempo para acciones de fortalecimiento o reuniones entre docentes? ¿Cuáles son esas semanas donde hay más tiempo? Y evidentemente, cuando más tiempo tenemos, sí, pues es en las semanas de gestión, porque no hay clases, los estudiantes no están presentes y por lo tanto es cuando más tiempo tengo para organizar actividades con los docentes. Y esas actividades deberían, sí, pues enfocarse mucho, no todas, pero sí bastantes de ellas en lo que es fortalecimiento docente. Debería invertir. Ustedes verán que no estoy recomendando el quinto bloque de semanas de gestión, solamente el primer, segundo, tercer y cuarto. Y sí, porque el último bloque de semanas de gestión quizás ya no sea tan conveniente trabajar fortalecimiento porque ya es semana de cierre, ya es cierre de año y probablemente hayan muchas acciones logísticas de cerrar notas y cosas que probablemente no permitan que el tiempo se dé, ¿no? Si se puede hacer alguna actividad de fortalecimiento, está bien, pero digamos que no va a ser algo urgente porque ya el año terminó. Entonces, el foco sí debería darse sobre todo en las primeras 4 semanas de gestión. Los primeros 4 bloques, hablemos de bloques porque algunos bloques tienen 2 semanas y otros bloques tienen 1 semana. Una segunda pregunta es, ¿cuáles son las semanas entonces donde debo recoger información, asegurarme que la formación recibida se aplique con estudiantes y se realicen acciones de fortalecimiento complementarias? Y ahí van a ser, pues, las semanas lectivas. En las semanas lectivas, más que nada voy a recoger información. Mis monitoreos, por ejemplo, pueden ser ahí. Puedo recoger información. También puedo asegurarme de que lo que se ha formado, lo que se ha fortalecido, perdón, lo que se ha fortalecido, se aplique con estudiantes. Y además, de repente, algunas acciones de fortalecimiento complementarias. Algo ya no tan concentrado, no un taller de un día o 2 días enteros, sino de repente una reunión corta, algunas actividades de autoformación más pequeñas, promover esto que les comentaba sobre la coevaluación o la autoevaluación, sí, algunas acciones complementarias, pero no la concentración principal. Porque evidentemente el trabajo y el tiempo está mucho más invertido en la enseñanza, en las clases, que en el trabajo de fortalecimiento docente, aunque igual tenemos en nuestra programación, en nuestro plan de año, tenemos días
y horas destinadas a ello. Entonces, ahí se puede trabajar esto, pero no de la manera que se podría trabajar en una semana de gestión. Entonces, eh, los 4 primeros bloques de la semana de gestión pueden concentrarse en acciones de fortalecimiento docente. No se sugiere trabajar tanto en el quinto bloque porque este es de cierre de año y los 4 bloques de semanas lectivas deben servir para recoger información, implementar los cambios o ajustes y realizar acciones complementarias de fortalecimiento. En este gráfico pueden ustedes ver un poco esto, ¿no? Ustedes podrán ver que el énfasis, ojo, énfasis no significa totalidad. Si hay un énfasis, significa que también se pueden trabajar otras cosas, pero sí, el énfasis en el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque y cuarto bloque de gestión, de semanas de gestión, que dice fortalecimiento docente. Ahí debería dedicar la mayoría de los días a fortalecer docentes. Y durante las semanas lectivas es más para recoger información, para acompañar lo que ya se haya fortalecido. Por ejemplo, si en el segundo bloque de semana de gestión he fortalecido un grupo de docentes, puedo utilizar el siguiente bloque ya de semanas lectivas, las clases, para ver cómo está, si ha servido o no el fortalecimiento que se ha dado. Entonces, el énfasis, digamos, en las semanas lectivas es para recoger información, hacer acompañamiento y algunos fortalecimientos complementarios, menores de menor duración, algunas cosas puntuales. No voy a pues concentrar un día entero o días enteros en ello. ¿Sí? Entonces, algunas posibles preguntas que puedan estar surgiendo hasta esta parte, dejo esto un poco en pantalla porque seguramente algunos también quieren revisarlo porque lo quieren grabar. Y ahora sí, algunas posibles preguntas. ¿Por qué solo planificar acciones en las semanas de gestión? ¿Acaso no puedo fortalecer también durante el periodo lectivo? Y claro que se puede. Pero la razón por la que se sugiere concentrar la mayoría, más no todas, de acciones es por el tiempo de los docentes. Ustedes saben perfectamente que es más factible programar 2 o 3 días seguidos exclusivamente para fortalecer durante la semana de gestión que usar horas sueltas durante el periodo lectivo. Es más difícil. Difícilmente los docentes se van a quedar mucho tiempo después de, un día de semana. Puede ocurrir un par de veces, pero no debería ser una costumbre. Entonces, por eso que se sugiere que durante el periodo lectivo se trabajen acciones de autoformación, reuniones cortas o acciones asincrónicas. Más que nada, formación asincrónica, ¿no? Que no depende, no demande reuniones, sobre todo no tener espacio donde se reúnan todos los docentes. Obviamente se va a hacer, pero no tanto para fortalecer. Por eso es que se sugiere que la concentración esté más en las semanas de gestión. Segunda pregunta, ¿es el directivo el responsable de planificar todos los espacios y estrategias de fortalecimiento? Porque claro, puede sonar a mucho trabajo por parte del directivo. Entonces, ¿es el directivo el responsable de planificar? Y la respuesta es la siguiente, es el responsable de que suceda, pero no de ejecutarlos. Digamos, como directivo, sí, o sea, tienes que asegurarte que ocurra, que ocurra, pero no de ejecutarlos. Y ahí es muy importante trabajar lo que llamamos liderazgo distribuido. Y yo sé que esto puede ser muchísimo trabajo a veces y puede ser complicado, pero finalmente quizás es lo más sostenible. Para eso tenemos el comité de gestión pedagógica, si podemos formarlo y tenemos un equipo sólido, si es que podemos tener con algunos docentes que lo puedan manejar. Recuerden que muchas de estas funciones pueden ser asumidas, como digo, por el comité de gestión pedagógica, por otros docentes. Algunas acciones de fortalecimiento pueden ser propuestas por los mismos docentes. Qué bonito sería de repente que en la semana de gestión ya de antemano se asigne que el primer día está a cargo de tales docentes, el segundo día de tales docentes, y dar un poco también de delegar esa responsabilidad. Sí, hay que asegurarnos de que ocurra, pero no tenemos que organizarlo, no tenemos que ejecutarlo nosotros. Entonces, ahí es importante que se trabaje en la escuela y hacer que la escuela justamente sea una comunidad de aprendizaje profesional. Recuerden que la escuela finalmente es una comunidad de aprendizaje profesional. ¿El equipo docente debe conocer cómo será el trabajo de fortalecimiento docente durante el año? ¿Qué tanto deben saber? O sea, los docentes tienen que saber qué se va a fortalecer, qué instrumentos se van a utilizar, qué indicadores de desempeño se tienen que saber. Y la respuesta es por supuesto que sí. Toda persona debe conocer en qué se le quiere fortalecer y por qué. Acuérdense que eso lo promovemos en nuestros estudiantes. Nosotros promovemos que nuestros estudiantes sepan sobre qué se les va a evaluar. Es importante que ellos sepan sobre qué se les va a evaluar. De la misma manera y más todavía con los docentes. Los docentes no solamente tienen que conocer, sino validar de alguna manera, estar de acuerdo, concordar con los indicadores con los que van a ser observados, así como los aspectos a fortalecer. Incluso tienen que participar en el diseño de estrategias. Es más, como digo, si podemos delegar esa responsabilidad, y sé que es dificilísimo esto, lo tenemos completamente claro, eh, pero veamos posibilidades. Si no se puede, evidentemente no se va a poder trabajar, pero si es posible promover que ellos mismos se encarguen
de este tema va a ser fundamental y va a ser muy importante y va a ser muy positivo. Es altamente recomendable ir trabajando esto desde la primera semana, en el primer bloque de semanas de gestión. O sea, ya la próxima semana sería bueno ir pensando con ellos. Y si no lo hemos diseñado, diseñémoslo con los docentes juntos. Armemos una pequeña comisión, un pequeño equipo que pueda ayudarnos de repente con eso, que pueda ayudar a pensar, que revise los estándares del marco de buen desempeño docente, que defina estos indicadores de aspectos que queremos trabajar durante el año y que también puedan decir, ok, esto es realista y esto no es tan realista. Puede ser que también, si nosotros lo diseñamos directamente, diseñemos algo que puede ser quizás muy ambicioso y quizás ya sea muy difícil de lograr. Entonces es importante también que los propios docentes nos digan, ya, esto es posible, esto no es posible, por lo menos no este año. Y está bien que tengamos ese diálogo con ellos. Entonces sí, el equipo docente no solamente tiene que conocer, tiene que estar involucrado. ¿Sí? Entonces, recuerden que hemos sugerido enfocar el fortalecimiento docente en tres áreas. El fortalecimiento de la práctica pedagógica, el fortalecimiento de la planificación y la preparación curricular y el fortalecimiento de la participación y la gestión. Es importante que ustedes definan cuál es la mejor manera de trabajar esto con sus docentes también, pero esa es la recomendación que les podemos brindar. Ahora bien, en el caso del fortalecimiento de la práctica pedagógica, en el caso del fortalecimiento de la práctica pedagógica, sí, ahí recomendamos siempre el proceso de monitoreo de la práctica pedagógica, que se sugiere que se tenga en tres momentos del año: un inicio, un intermedio y un final. Este inicio recomendamos siempre hacerlo el primer bloque de semanas lectivas, pero a partir de la semana 4 a la 9. ¿Por qué no la semana 1 a la 3? Bueno, en el caso del primer bloque de semanas lectivas, como ya había mencionado hace un momento, es importante que las primeras semanas del año con los estudiantes se dediquen más a temas de diagnóstico, a ver un poco, recoger el interés de los estudiantes. Entonces, digamos que no se va a estar trabajando al 100% las sesiones de aprendizaje en su totalidad. Por lo tanto, es mejor que el monitoreo lo ejecutes a partir de la semana 4 hacia adelante, ¿no? Lo mismo con el segundo monitoreo, que puedes realizarlo en el segundo bloque de semanas lectivas, también en las semanas 4 y 9. ¿Por qué? Porque la semana 1 y 3 probablemente los docentes estén empezando a aplicar aquellas cosas en las cuales han sido fortalecidos. Entonces van a estar probando si esto funciona o no funciona, y ya en la semana 4 puedes recoger nuevamente la información. Y lo mismo hacia el final, en el tercer bloque de semanas lectivas, entre la semana 4 y 9, un monitoreo final para ver qué fue lo que se logró y qué tiene que ajustarse de cara al resto del año o al siguiente año, ¿no? Y en el caso de las acciones de acompañamiento, el acompañamiento vendría a ser pues las acciones de fortalecimiento en los bloques de las semanas de gestión, ¿no? Después de cada monitoreo, invertir en las semanas de gestión un espacio para el acompañamiento. Después de cada monitoreo, siempre invertir un espacio para acompañamiento. Después del monitoreo, siempre un espacio para seguir acompañando. Siempre un poco con esta lógica. Recojo información, fortalezco. Vuelvo a recoger información, fortalezco. Esa es una lógica que podríamos utilizar constantemente. Finalmente, y antes de entrar a la etapa de preguntas, quiero mostrarles un documento que hemos creado con mucho gusto para ustedes y que pueden acceder desde este QR, donde van a poder encontrar un cronograma recomendado de estrategias de fortalecimiento docente. Voy a dejar el QR unos segundos más y luego voy a mostrar el documento, porque quiero enseñarles algunas cosas que les podrían servir a ustedes. Este documento ustedes ya lo van a encontrar en la página de directivosminedo.gov.p y es un cronograma recomendado que quiero compartir con ustedes. Voy a abrir la página de la página de directivos. Y como ustedes saben, y me pueden ver aquí, están que la estoy compartiendo, la página directivosmineo.gov.pe tiene una serie de recursos muy interesantes, y algunos que hemos justamente creado a raíz del taller, del webinar de hoy, lo pueden encontrar en la sección perdón, no lo mostré, en recursos de gestión en dimensión pedagógica, ¿sí? En recursos de gestión en dimensión pedagógica, ustedes le dan clic y ustedes van a encontrar una serie de instrumentos, guías que les pueden ayudar. Recuerdan que hace un momento les hablé de las fichas de monitoreo y acompañamiento. Acá las van a encontrar también, las pueden descargar directamente. Y el documento que quería mostrarles es este cronograma sugerido de fortalecimiento docente, que voy a compartir con ustedes para que lo puedan apreciar, que es este documento que está aquí.
Es un cronograma que resume algunos de los puntos que justamente hemos hablado el día de hoy, que es el fortalecimiento docente. También compartimos los enlaces para que puedan abrir el marco de buen desempeño docente, los estándares del marco, las rúbricas de observación de aula y los criterios que se utilizan en el monitoreo de prácticas escolares, que es otro estudio que puede ser de utilidad. ¿Sí? Hemos puesto algunas de las preguntas que también hemos respondido, que se han trabajado el día de hoy. Pueden revisarlo luego. Está justamente este gráfico que también les mostré con las recomendaciones de cómo trabajar el monitoreo, y también pueden encontrar algunas de las respuestas a las preguntas que se han estado respondiendo. Y aquí está el cronograma recomendado de estrategias de fortalecimiento docente. ¿Sí? En este cronograma, ustedes encontrarán por cada una de las tres áreas de fortalecimiento: práctica pedagógica, planificación y preparación curricular y participación y gestión, algunas actividades recomendadas para cada bloque de las semanas de gestión y para cada semana lectivas. Entonces, por ejemplo, voy a empezar solamente con los dos primeros porque el tiempo ya se nos va. En el caso de la primera semana de gestión, que ya empieza el próximo lunes, en lo referido al fortalecimiento de la práctica pedagógica, lo que les recomendamos es que durante esas 2 semanas ustedes tengan un espacio para validar con los docentes los desempeños observables mediante los instrumentos de recojo de información del desempeño. Es decir, que definan lo que estábamos conversando, qué necesitan fortalecer en sus docentes. Pueden tener un día dedicado para eso. ¿Por qué? Porque ya durante el resto del año van a tener mucho más espacio para trabajar el fortalecimiento de la práctica pedagógica. Recuerdan que les había mencionado que más bien en las primeras semanas de gestión deberíamos darle más énfasis a la planificación y preparación curricular. Pues bien, efectivamente, en esta próxima semana que se viene, sí sería bueno que tengan dos espacios: uno para fortalecer las habilidades para planificación curricular y otro espacio para revisar y mejorar y fortalecer el PCI. Sí es importante que puedan contribuirse a mejorar las habilidades para la planificación anual curricular. Y también tener espacios para fortalecer las habilidades de relacionamiento con otros docentes también. Entonces, por temas de tiempo no voy a mostrar todo el documento, sin embargo, ya les he enseñado cómo pueden acceder a él, y además está en el QR que está en la presentación, que en un momento voy a poner nuevamente. Se está recomendando por cada una de las tres áreas de desempeño algunas actividades que ustedes pueden realizar para fortalecer a sus docentes. Estos son recomendaciones. Ustedes pueden perfectamente replantear, reestructurar, reorganizar este cronograma. Lo importante es que sea de utilidad para ustedes y lo utilicen y lo adapten a las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Es muy importante esto, es fundamental que ustedes puedan sentirse cómodos con el cronograma de fortalecimiento que ustedes utilicen para trabajar con sus docentes. Y hasta ahí es un poco lo que puedo compartir con ustedes el día de hoy. Voy a aprovechar este espacio para responder algunas preguntas, pero en principio agradecerles por este espacio y vamos a aprovechar para compartir algunas preguntas. Así que lo de paso a Waldo. Waldo, yo tengo algunas preguntas que me han sido enviadas por interna. Puedo también responderlas, o no sé si tú también tienes algunas para indicarme, como prefieras. Me indicas si prefieres que responda directamente las que tengo, o me vas a ir indicando algunas tú, ¿no? Perfecto, Diego. Bueno, antes de pasar a digamos, a la sección de las preguntas, quiero agradecerte nuevamente por el nivel de detalle con el que has abordado cada punto que conforma el bloque 3. Creo que le dejas a todo el público una noción muy completa sobre la organización de las acciones de fortalecimiento durante el año. Si te parece, Diego, voy a culminar con los 4 mensajes clave de este tercer Perfecto. bloque y luego entramos a las consultas del público. Entonces, antes de abordar, digamos, estos mensajes clave de este tercer bloque, quiero reforzar lo que ya también ha puesto sobre la mesa Diego, y es el portal de directivos. Recuerden que para ingresar basta que en el navegador coloquen directivos.minedu.gov.pe. En esa plataforma virtual no solamente van a encontrar información clave sobre
las 4 dimensiones de la gestión escolar, herramientas, formatos, sino también incluso guías, pautas, orientaciones de muchas otras herramientas que van a fortalecerlas y fortalecerlos. Así que las y los invitamos a explorar este portal, a que puedan conocer algunas otras secciones de este espacio que se va actualizando constantemente, siempre buscando ofrecerles a ustedes lo mejor. Muy bien, dicho esto, vamos a abordar los 4 mensajes clave de este tercer bloque que nos ha dejado Diego. Muy bien, el primer mensaje es: el fortalecimiento docente es el conjunto de procesos y estrategias que se diseñan y ejecutan en la institución educativa, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del desarrollo de las capacidades de las y los docentes, para así lograr una mejora en el proceso de enseñanza, aprendizaje de las y los estudiantes. Como Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, sugerimos enfocar las acciones de fortalecimiento docente en 3 áreas. Primero, fortalecimiento de la práctica pedagógica. En segundo lugar, fortalecimiento a la planificación y preparación curricular. Y finalmente, fortalecimiento a la participación en la gestión escolar. Sin embargo, esto es una sugerencia netamente, y la decisión debe tomarse según las necesidades de cada institución educativa. El tercer mensaje clave nos dice que el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica es parte del fortalecimiento justamente de la práctica pedagógica. Y finalmente, se sugiere concentrar las acciones de fortalecimiento durante las semanas de gestión y dejar las semanas lectivas para recoger información de desempeño de algunas acciones complementarias de fortalecimiento. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al bloque de preguntas, justamente a partir de las preguntas que todas las personas que han estado conectadas han podido dejarnos a través de formulario de las preguntas, y que también se han podido plasmar en los comentarios. En este caso, Diego, yo te doy el uso de la palabra para que puedas, en base a aquellas consultas, digamos, que has podido recoger, puedas compartir con todo el público que nos está acompañando aquellas consultas que consideres pertinentes. Adelante, Diego, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí me mantengo ahí nomás, no voy a compartir pantalla para esta sección. Una primera pregunta que nos estaban haciendo es: ¿cómo se puede realizar o fortalecer las acciones pedagógicas en la zona rural? En zona rural, ¿cómo realizar o fortalecer acciones pedagógicas? Y en realidad, el fortalecimiento general debería darse en cualquier ámbito. Los cambios y los ajustes se van a tener que adecuar a la realidad de cada institución, de cada grupo. Evidentemente no va a ser igual con una escuela con muchos docentes, una escuela pequeña, una escuela multigrado, una escuela unidocente. Va a ser evidentemente muy distinto. Evidentemente también, si es que tenemos si por ejemplo muchos de ustedes que de repente están el día de hoy son de escuelas unidocentes, son directores, son profesores con rol de director. Entonces evidentemente muchas de las cosas que se están proponiendo aquí no van a poder aplicarse de esta manera porque no son un grupo de docentes, pero sí todo lo que tiene que ver con el autofortalecimiento, la autoobservación, la autoevaluación, el poder grabar tu sesión de repente y poder observarte. Entonces es muy importante siempre adaptar en función a cuántos docentes, cuánto grupo, cuántas personas tengo en el equipo que puedan ayudarme a eso. Algo que puede ayudar muchísimo también es trabajar en redes. Los que están en redes educativas rurales pueden trabajar mucho en redes, con la posibilidad de poder tener espacios de fortalecimiento cuando se reúnan, o alguien de la comunidad que pueda ayudarlos también con ello. Entonces, lo importante es ubicar cuál es la mejor manera de poder fortalecer a mi docente o a mí mismo, si es que no tengo a alguien más que pueda darme retroalimentación, ¿sí? De repente puedo meterme a algún curso, alguna actividad puntual. En fin, como digo, es importante que ustedes mismos puedan identificar cuáles podrían ser las mejores estrategias dependiendo también las condiciones y las características de cada institución educativa. Eso como primera respuesta. Una segunda pregunta que me parece fundamental responderla y que la estuve pensando también es: ¿cómo trabajar con docentes que son reacios al cambio? Porque claro, algo que puede ocurrir es que durante toda la ponencia se han hablado de muchas cosas que serían ideales trabajar y que pueden funcionar con un grupo de docentes sumamente comprometidos. Pero ¿qué ocurre con los docentes que son reacios al cambio? Con aquellos docentes que no quieren
digamos, no identifican o no ven oportunidades de mejora en sí mismos. Y evidentemente, pues ahí hay que pensar un poco en una estrategia mucho más, un poco distinta, ¿no? Quizás el ir donde un docente y decirle, bueno, tienes que trabajar de tal manera, o te recomiendo trabajar de tal forma, puede que no sea lo más conveniente. Creo que algo que puede ayudar es pensar cómo a ellos les gusta ser fortalecidos. También hay que pensar en cómo nos puede gustar a nosotros. Por ejemplo, cuando yo enseñaba, a mí me gustaba que me fueran a observar, pero no me gustaba tanto que la retroalimentación me la dieran por medio de preguntas. Me gustaba, por ejemplo, que fueran un poco más directos con las cosas que habían observado. Sin embargo, puede haber personas que sí requieren que de repente sea más, generen más preguntas. Entonces, ahí es importante que ustedes también puedan identificar cuál es la mejor manera de poder llegar a un docente. No vamos a poder llegar a todos de la misma manera. No todos van a tener también el mismo tiempo, pero ese es otro punto. En relación a lo que tiene que ver con la personalidad o con la actitud de cada persona, evidentemente vamos a tener que buscar maneras distintas, adecuadas, más ajustables también a la realidad de cada docente. Pero siempre es bueno que puedan ver, preguntarles cómo les gustaría a ellos fortalecerse, cómo sienten que pueden fortalecerse. De repente pueden buscar el apoyo de alguien más. Esta idea que yo les planteaba de trabajar con coevaluaciones, con autoevaluaciones, puede ser también de que de repente a mí como director el docente no le gusta mucho que yo lo observe, pero de repente si otro docente también le da una opinión, puede ser que también pueda ayudar, ¿no? Y no solo lo dice el director, lo dice otra persona o alguien de su confianza. De repente podemos buscar algún docente con el que sí se lleve bien de repente y que sea él quien ayude a fortalecerlo de alguna manera, ¿no? Entonces siempre hay que buscar algunas estrategias también de esa forma. Finalmente preguntan, ¿cómo fortalecer a los docentes ante tanta carga laboral, teniendo en cuenta que, claro, sí, pues la carga laboral evidentemente puede ser muy complejo. Por eso es que lo que estamos sugiriendo es que se concentre mucho el fortalecimiento en las semanas de gestión. Hay que buscar espacios en las semanas de gestión. Las semanas de gestión deberían ser los focos de fortalecimiento, dedicar 2, 3 días, hasta 4 días, si es posible. Sé que hay mucho trabajo que hacer, pero veamos de que ahí estén concentradas todas las acciones o la mayoría de las acciones de fortalecimiento para que durante el resto del año, en el periodo lectivo, las acciones sean mucho menores, de mucho menor tiempo, de mucho mayor manejo de horarios por parte del docente. Eso sería bastante importante. También nos están escribiendo si en evaluación diagnóstica es necesario formular criterios de evaluación en las actividades que se van a desarrollar. Sí, en toda actividad diagnóstica siempre va a ser importante definir los criterios de evaluación. Siempre va a ser bueno una actividad diagnóstica, ya sea con estudiantes o de cara también a diagnosticar un poco cuál es la situación de los docentes. Sí sería bueno también formular unos criterios de evaluación, evidentemente. Finalmente nos preguntan si la retroalimentación, en qué momento recibirla, ya que siempre estamos con los estudiantes. Sobre todo esto, me imagino, puede pasar mucho en inicial y en primaria. Insisto, en principio, los espacios de semana de gestión deberían ser más concentrados en estos espacios de fortalecimiento. Pero claro, durante las semanas lectivas también hay algunos momentos de fortalecimiento y hay algunos momentos donde tienen que estar también, donde tendría que haber también retroalimentación. Insisto en que va a ser importante y que se puedan adaptar algunos horarios. Es posible que si de repente yo tengo que dar una retroalimentación a un docente, de repente una vez al mes, no todas las semanas, no todos los días, pero sí una vez al mes, de repente puedo coordinar para que ese día específicamente ese docente, o si no se puede quedar un rato más porque tiene otras actividades, de repente podría tener una reunión, podría tener la reunión, la retroalimentación por llamada telefónica o por videollamada, de repente en la noche o en otro espacio o un fin de semana. Si es una vez al mes, de repente se podría manejar o ver la posibilidad de si tengo a otro docente que específicamente pueda durante una hora cuidar el aula de clase tal docente, también lo puede hacer. Pero insisto, por eso es que es importante que la mayoría de las acciones se fortalezcan en las semanas de gestión para que pueda, como quien dice, jugar un poquito con los poquitos tiempos que tenga durante las semanas lectivas. Entonces, eso va a ser quizás alguna de las recomendaciones que podría darles. Eso en principio y nada, simplemente agradecerles por este espacio que hemos tenido. Vamos a compartir los materiales. Es importante que puedan también por el grupo, perdón, por el Facebook se están compartiendo también el registro de asistencia para que puedan, digamos, recibir los materiales directamente por correo. Sin embargo, e insisto, estos materiales, porque probablemente muchos de ustedes no vean el WhatsApp, no vean el webinar ahora, sino en la noche o más tarde. De repente algunos de ustedes son personas que reciben también el webinar un día después de que se desarrolló. Todos estos materiales van a estar en la página directivos.minedo.gov.p.
es importante que puedan revisar siempre este portal porque aquí colocamos la mayor cantidad de información sobre la labor del directivo y los contenidos que brindamos en estos espacios de formación desde la DIF. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes y le doy pase a mi compañero Waldo Neves para que pueda hacer el cierre de este espacio. Conmigo es hasta otra ocasión. Muchas gracias y realmente por el compromiso y muchos éxitos, sobre todo para estas próximas semanas que ya inician. Ya el lunes empezamos con la semana de gestión. Estamos trabajando duro, así que con todo el ánimo del mundo, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo y muchísimos éxitos. Sigan adelante. Waldo, vamos contigo. Diego, agradecerte muchísimo por el tiempo invertido, la energía invertida y el cariño que se nota claramente que pones siempre en este tipo de espacios. Y estoy seguro que todas las personas que nos han acompañado desde el inicio del webinar y a quienes se han sumado también en el camino, les va a resultar sumamente útil esta información. Creo que ha tenido un nivel de detalle que ayuda mucho y que además esto, la tecnología da la gran ventaja y la gran facilidad de que van a poder encontrar este material no solamente en el portal de directivos, que cabe mencionar nuevamente, pueden acceder ingresando en el navegador directivos.minedu.gov.pe, sino que también les hago el recordatorio de que la grabación completa de este webinar va a estar y está, de hecho, desde este momento, apenas acabe el webinar, va a quedar la grabación en el Facebook de Perú Educa y en el Facebook del Ministerio de Educación. Así que son tres maneras distintas a las cuales van a poder acceder al material, van a poder revisar tal vez si les gustó alguna explicación que dio Diego a manera de complemento de la presentación y los materiales que han visto, van a poder repasarlo y finalmente luego ya de manera más fija van a poder encontrar en el portal de directivos el material presentado. Así que nuevamente agradecerte, Diego, y agradecerle también a todas las personas, como dije hace un momento, que nos han acompañado en este webinar, ya que esto demuestra el nivel de compromiso que tienen, no solo con ustedes mismos, con la comunidad educativa, sino con la educación de nuestro país. Al igual que Diego, les deseo lo mejor para el inicio de las semanas de gestión y, por supuesto, para el inicio del año escolar 2025. Voy a hacer un hincapié final de la ruta dentro del portal de directivos donde van a poder encontrar estos materiales que se han mostrado en el webinar de hoy. Ingresan al portal de directivos colocando directivos.minedo.gov.pe en la sección recursos de gestión y la subsección eventos virtuales para fortalecer el liderazgo directivo, donde también van a poder acceder a otros materiales. Muy bien, dicho esto, espero que tengan un excelente resto de la semana. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.